nuevo Código Procesal Penal del Ministerio Público. Posee estudios de litigación oral en la Western School, Lawn, California, Estados Unidos. A Colombia en el segundo, ha representado al Perú en Bogotá, Colombia, en el segundo encuentro de formadores en planeación de investigación, entre otros. A su vez, recibamos con fuertes aplausos al doctor Wilber Espino Medrano. Muy buena la intención de todos ustedes de aprender un poco más sobre el tema del nuevo proceso penal, del sistema penal acusatorio, que nuestro país ya tiene vigencia desde hace unos pocos años y que paulatinamente viene entrando en vigencia en otros distritos judiciales. Por ejemplo, el 1 de junio de este año ha entrado en vigencia el nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Huánuco, en Cerro de Pasco, en el Distrito Judicial del Santa y también en Ancash, lugar donde nosotros hemos estado formando parte de un equipo de inductores para que pueda entrar en vigencia el nuevo Código Procesal Penal y las personas que están involucradas en el tema puedan tener la facilidad en su aplicación. El tema que vamos a desarrollar es un tema muy interesante que está teniendo un tratamiento especial en otros lugares de habla hispana, como por ejemplo, si nosotros hablamos de la escena del crimen, en el Código Procesal Penal que tenemos vigente no existe unos artículos específicos de la manera como se tiene que tratar una escena del crimen. Lo que nosotros vamos a encontrar en el Código Procesal Penal son reglas generales que se tienen que correlacionar con un trabajo metodológico, con un trabajo especializado desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista criminalístico. Y digo que en el Código Procesal Penal no existe ese tratamiento porque en otros países, como por ejemplo en Centroamérica, ya se viene desarrollando un código de la evidencia. O sea, que cuando se hace proceso penal en Centroamérica, ya no solamente vamos a tener un trabajo que va a estar enmarcado en el aspecto que se relaciona con, por ejemplo, con el Código Penal, con un Código Procesal Penal, con un Código de Ejecución Penal, sino que además se está adicionando el Código de la Evidencia. ¿Y por qué se está adicionando el Código de la Evidencia? Se está adicionando porque se sabe ahora que el sistema penal acusatorio contiene rasgos adversariales donde se encuentran dos teorías del caso enfrentadas, la del fiscal y la del abogado. Pero también sabemos que el sistema penal acusatorio implica la eliminación del subjetivismo, es decir, ya no se trata de desarrollar ideas que no tengan base probatoria, sino que se trata de desarrollar ideas que tengan base probatoria, es decir, capaz de poder tener un sustento en evidencias que pueda demostrar lo que una de las partes pueda estar proponiendo. Entonces, en ese camino, si se elimina el subjetivismo, se da pase al objetivismo, es decir, que en antaño, cuando habían los argumentos, todo los conlleva a suponer, queda de lado. Ahora existe la palabra credibilidad, que es entendida como convicción. Como convicción. O sea, ya no se puede utilizar la palabra todo nos llega a suponer porque la suposición es una hipótesis. Pero las hipótesis tienen que estar fundamentadas, las hipótesis deben tener una base probatoria. Si nosotros tenemos una hipótesis o vamos a crear una hipótesis que no va a poseer una base probatoria, es como que nosotros de pronto estamos construyendo un castillo de naipes. Con el primer soplo se cae. Si creamos, por ejemplo, una hipótesis, entonces la hipótesis tiene que contar con una base probatoria. Por ejemplo, yo creo la hipótesis que Pedro y María son esposos. Si yo no lo pruebo, ¿cómo queda esa hipótesis? Sin sustento. Y si yo argumento, por ejemplo, con palabras vagas para poder acreditar esa relación matrimonial, como por ejemplo, son esposos porque viven en la misma casa, son esposos porque salen a la misma hora a trabajar,
son esposos porque salen al mercado a comprar. Todo eso nos conlleva a suponer que son esposos. Entonces, nos ponemos a pensar y decimos, ¿es suficiente? ¿Es convincente ese argumento para considerar que esta pareja son esposos? ¿O qué distinto es que objetivamente yo pueda decir son esposos porque tengo la partida de matrimonio que acredita que han contraído matrimonio en tal municipalidad, tal día, a tal hora, y que sus testigos fueron X e Y? He ahí la gran diferencia. Entonces, como estamos en un modelo de rasgos adversariales, y como estamos en un modelo que implica la creación, elaboración de teorías del caso, la presencia de la criminalística es importante. Por ello es que, como digo, en Centroamérica se está desarrollando un código de la evidencia. Imagínense ustedes, no es un manual, no se trata de un reglamento, ni tampoco se trata de un libro que te enseñe criminalística, sino se trata de una codificación, es decir, un elemento normativo que va a crear la obligatoriedad de los operadores de cumplir esas normas cuando se haga el tratamiento de la escena del crimen, cuando se haga el tratamiento de la evidencia. Nuestro país no es ajeno a los problemas que se han venido presentando en otros países de Latinoamérica. La manera como se aborda la escena del crimen, la manera como se trata la evidencia, es un problema común. Y este problema común se ha venido presentando por el desarrollo del sistema penal anterior. Me refiero al sistema procesal mixto. Por ejemplo, no es distante ver lo que en nuestro país actualmente ocurre en los lugares donde está vigente el código anterior y lo que ocurría en otros países cuando también tenían un sistema parecido al nuestro. Ejemplo, agentes de Policía Nacional tocando evidencia recientemente incautadas. Este es el arma con la que ha matado a tal persona, sin tomar la precaución que al coger ese elemento físico está destruyendo algún indicio que pueda servirte como un elemento de convicción para creer que efectivamente esta persona tuvo empuñada esa arma de fuego. ¿Y cómo lo podemos acreditar? A través de las huellas, pero se estropean. Tampoco es diferente a nuestro país cuando nosotros hemos visto que, si bien es cierto, los medios de comunicación social tienen derecho de poder abordar una comunicación, una información, pero todo tiene un límite. Y el límite es que no se puede estropear el trabajo de los demás, principalmente cuando estamos trabajando en un lugar tan importante que ustedes saben por lectura ha sido considerado como el manantial de la prueba. Entonces, actualmente con el sistema penal acusatorio existe una gran importancia para poder lograr que en los trabajos de investigación se utilice mucho lo que significa la prueba científica o la prueba técnica. ¿Y por qué? Porque el desarrollo de los sistemas procesales penales nos han conducido a eso. Por ejemplo, en antaño, con el sistema penal inquisitivo, nosotros teníamos que la reina de la prueba era la autoincriminación. ¿Y cuál era el método para arrancar la autoincriminación? La violencia física, la violencia moral. Pero, ¿qué valor tenía ello? ¿Qué valor probatorio tenía ello? Tenía el valor probatorio que muchas veces se consideraba culpable una persona sin ser culpable. Y solamente esta persona había aceptado los cargos para poder impedir que se continúe con ese vejamen. Posteriormente, se consideró al testimonio. El testimonio era muy importante y ahí venía la prueba legal o la prueba tasada. El testimonio de una persona, ¿cuánto valía? El testimonio de 2 personas, ¿cuánto valor te da? El testimonio de 3 personas, ¿cuánto te da? Y si son 5 o 6 personas, entonces se otorga mayor credibilidad. Pero eso no era cierto. Eso no era cierto porque nosotros ahora, a los ojos del nuevo sistema penal, podemos entender que muchas veces el testigo te puede proporcionar información, pero lo que tenemos que analizar es la cantidad de información que te da y la calidad de información que tú obtienes. Porque una persona puede decirte mucho, pero lo que te dice no tiene relevancia para el caso.
Una persona puede proporcionarte información, pero ¿cuál es la calidad de la información? Primero, ¿estás segura de lo que vio? ¿Tuvo posibilidades psicofísicas para poder verlo o escuchar lo que dice que vio y escuchó? ¿Tiene algún interés esa persona en el resultado del proceso? Eso no se podía revelar con el sistema penal anterior. Pero con el nuevo sistema penal acusatorio es posible, de tal manera que frente a la posibilidad del acusado de guardar silencio, frente a los testimonios, nosotros podemos revelar algo de una manera más contundente a través de la prueba científica, a través de la prueba pericial. Porque una persona puede guardar silencio y un testigo puede decir que estuvo con él en una fiesta, pero con una prueba técnica o con una prueba científica yo puedo demostrar que esa persona sí tuvo presencia en el sitio del suceso. Entonces miren cómo se viene a refutar, cómo tan importante es la utilización de la prueba científica y sobre todo el manejo de la escena del crimen. En el Código Procesal Penal he dicho no vamos a encontrar normas que te digan cómo vas a abordar una escena del crimen, ni tampoco vas a encontrar normas que te hablen de cómo se hace un trabajo metodológico en la escena del crimen. Lo que vamos a encontrar en el Código Penal es el artículo 330, inciso 2, donde te habla de la finalidad de las diligencias preliminares. Y el artículo 330, inciso 2, dice: las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y dentro de los límites de la ley asegurarlas debidamente. O sea, las diligencias preliminares tienen esa finalidad, pero esto se concadena con otro artículo que habla sobre las funciones de la policía, donde la policía tiene la obligación de asegurar las evidencias. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si no lo consideramos como acto urgente o acto inaplazable, dice bien claro: tiempo que fluye, verdad que huye. Y en el Código Procesal Penal también vamos a encontrar otro artículo que viene a ser el artículo 195. El artículo 195 nos habla de levantamiento de cadáver, lo que es considerado como una prueba especial. No sé si alguien me ayuda con el audio, creo que está muy alto. Creo que ya se retiró el técnico. El audio, bájale un poquito el volumen al micrófono inalámbrico. Entonces, ¿perdón? Sí, luego vamos a pasar. Todavía estamos haciendo una introducción para poder ubicarnos en el tema. Entonces, estamos viendo pues que el camino es que seguramente más adelante, también acá en el Perú, se va a buscar la creación de un código de la evidencia. ¿Y eso por qué? Porque ya los países están entrando en madurez, en la forma como realmente se tiene que investigar. Ya esa investigación poco profesional quedó atrás. En la actualidad, por ejemplo, el abogado, a este micrófono bájale un poquito el volumen. En la actualidad, por ejemplo, el abogado hace un control de calidad del trabajo que lleva a cabo la policía y el fiscal. Y hace un control de calidad para poder observar la metodología, el procedimiento que se ha empleado para poder llegar a la conclusión. Si la metodología y el procedimiento no es el correcto, entonces la conclusión es incorrecta. De tal manera que nosotros, para poder entrar al tema en sí, tenemos que saber qué cosa es investigación. Y tenemos que empezar a preguntarnos: ¿qué investigamos? ¿Lo conocido o lo desconocido? Si yo tengo un hecho que es conocido, ya lo conozco, no tengo que investigar. De tal manera que lo que es desconocido es lo que produce una investigación. Por eso es que se denomina averiguación. Realizamos actos que van a conducirnos a averiguar, y a través de los actos que vamos a realizar vamos a encontrar respuestas a preguntas importantes que aparecen en toda investigación. ¿Cuáles son las preguntas importantes que aparecen en toda investigación? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién? Si nosotros no nos formulamos esas preguntas en la investigación, entonces estamos frente a una investigación burocrática, o estamos frente a una investigación que implica una práctica investigatoria negativa. ¿Por qué una práctica investigatoria negativa?
Porque esa práctica investigatoria negativa no te va a conducir absolutamente a nada, no te va a conducir a un resultado. Lo que nosotros tenemos en cuenta actualmente es que se realizan técnicas y estrategias de investigación. El nuevo sistema penal acusatorio implica ello. Implica que la investigación obedezca a un procedimiento, a una metodología que te va a conducir a lo que tú esperas llegar. Por eso es que el Código Procesal Penal también va a tener algunos artículos donde dice que el fiscal es el líder de la investigación. Que el fiscal es el líder de la investigación y que el fiscal diseña la estrategia de investigación. Si hablamos de líder y hablamos de estratega, entonces nos tenemos que preguntar cuál es la formación que debe tener el fiscal para poder conducir, para poder ser líder, para poder ser estratega de investigación. ¿Debe tener solamente una formación jurídica desde el punto de vista penal, desde el punto de vista procesal, o también debe tener una información importante sobre tratamiento de escena del crimen y tratamiento de la evidencia? Pero solamente el fiscal. Si el fiscal es el que tiene la carga de la prueba, ¿dónde queda el abogado? Si el fiscal es la persona que tiene que en el juicio oral probar su teoría del caso y la defensa puede crear la duda razonable, entonces ¿cómo puede crear la duda razonable la defensa si no tiene conocimiento de tratamiento de evidencia, si no tiene conocimiento sobre metodología y abordamiento de escena del crimen? Entonces, lo que muchas veces equivocadamente se considera que la criminalística solamente es un tema policial, ahora ha rebasado esas expectativas. Porque ahora nosotros decimos que la criminalística no viene a ser pues un patrimonio de la policía, sino que toda persona que trabaja en el campo penal conoce y debe conocer los temas criminalísticos. De lo contrario, ¿cómo podrás cuestionar un trabajo criminalístico realizado en una escena del crimen donde tu patrocinado es el presunto culpable? ¿De qué manera? Muy bien, entonces la investigación viene a ser pues practicar actos con la finalidad de descubrir un hecho desconocido. Pero ¿cómo se practica esos actos? ¿Cómo lo vamos a practicar actualmente? Actualmente lo va a practicar el fiscal. El fiscal lo puede practicar por sí o por intermedio de la policía. Si lo practica la policía, lógicamente que estamos frente a actos urgentes. Ahora, nuestro país se caracteriza por tener un desarrollo geográfico difícil. Entonces hay una regla que nosotros utilizamos como, por ejemplo, si vas a administrar justicia o vas a trabajar en justicia, primero conoce la idiosincrasia de la gente y conoce el lugar donde tú te desenvuelves. Porque en los lugares de la serranía sería lógico y sería razonable decir que nadie entre al lugar de los hechos, cérqueme el lugar hasta que yo llegue, cuando al lugar hay que llegar en una semana y a lomo de mula. Por esa razón también el código prevé la posibilidad que en estos lugares de difícil acceso, de complejidad, se pueda delegar el levantamiento de cadáver. No, en la ciudad no, porque el fiscal está ahí, pues, ¿no? El fiscal está ahí. Entonces se puede delegar el levantamiento de cadáver, por ejemplo, en el juez de paz, o se puede delegar el levantamiento de cadáver en la policía. Pero ahora, ¿cuál sería el resultado de ese levantamiento de cadáver? Por ejemplo, el juez de paz es una persona que conoce de derecho, pero no conoce de temas criminalísticos. Debe conocer, por supuesto, debe conocer. Con mucha más razón ahora. La policía debe entender que ahora el sistema requiere de una policía profesional de la investigación. No esa policía que cuando incauta, sin protección de las manos, comienza a coger las evidencias. No esa policía que cuando aborda una escena del crimen no tiene una metodología de abordamiento y al fin y al cabo se destruyen indicios que son importantes para revelar los casos. Actualmente nosotros requerimos de la existencia de una profesionalización de la policía en la investigación, una profesionalización del fiscal, una profesionalización del abogado y una profesionalización del juez. Ahora, nosotros vamos a ver pues que la investigación tiene por finalidad establecer algo importante. Primero, verificar la realidad de los hechos. ¿Y por qué verificar la realidad de los hechos? Porque a veces ocurre, como se presenta con los bomberos, donde los bomberos reciben una noticia que se está produciendo un incendio y de pronto no existe ningún incendio.
Entonces hay muchas noticias que aparentemente son criminales y realmente no tienen nada que ver con la noticia criminal. Entonces lo que nos conduce a la investigación es a establecer la realidad de los hechos. Por ejemplo, una persona que desaparece más de una semana. Tenemos una noticia. A las 24 horas se le puede reputar como desaparecido. A las 24 horas, a las 72 horas, ¿cuándo se puede iniciar una investigación? Los que hemos tenido experiencia quizás en eso. Cuando se va a la policía, por ejemplo, los familiares y le dicen que su hijo hace un día que no llega, ¿qué le dice la policía? ¿Ya puede sentar una denuncia o todavía tiene que esperar? Y eso que le dice que tiene que esperar, ¿es por qué? Porque se tiene que esperar la realidad del delito. ¿Verdad o no? Porque puede tratarse de una persona, como ocurre en muchas oportunidades, que se van de fiesta o se van a otro lugar y no regresan de manera inmediata, sino que retornan después de 2 o 3 días. Como también pueden decirle ustedes que ha ocurrido un evento de sangre y el evento de sangre no ha ocurrido. Entonces las investigaciones tienen una finalidad seria, y la finalidad seria es verificar la realidad de los hechos. Pero no solamente significa verificar la realidad de los hechos, sino también establecer si el sujeto está o no vinculado con esos hechos. Acá hay 2 niveles. En la investigación se puede encontrar elementos que determinan que María murió. En la investigación se puede encontrar elementos que dicen que María murió por proyectil de arma de fuego. ¿Y cuáles son los medios de prueba que pueden ayudarnos a sustentar esas hipótesis? Por ejemplo, los testimonios. Tenemos el acta de levantamiento de cadáver, tenemos el protocolo de necropsia, tenemos la partida de defunción. Todo ello nos está acreditando que María murió. Pero ese es el nivel que nos está conduciendo a establecer la realidad de un hecho. La realidad de un hecho penalmente relevante. María murió. Los demás elementos nos acreditan que murió por proyectil de arma de fuego. Pero ahora vamos al segundo nivel. ¿Y cuáles son los elementos que vinculan al presunto autor con ese hecho? Ahí tenemos 2 niveles. Ahí tenemos 2 niveles. Entonces, cuando realizamos la investigación, no solamente nos vamos a distraer en tratar de conseguir elementos que generen convicción de la realidad del hecho, sino también de la vinculación del sujeto con el hecho. Si yo fuera abogado, por ejemplo, analizaría los 2 niveles. Bueno, me digo abogado en ejercicio, porque sí soy abogado, lo que pasa es que soy fiscal. Entonces, analizaría 2 niveles. ¿Cuál es el primer nivel? Si realmente se han producido los hechos o no y qué medios de prueba sirven para sustentar esos hechos. Y el segundo nivel, ahora que está establecida la realidad de ese hecho y que sabemos que María murió y la forma como ha muerto, ¿cuáles son los elementos de convicción que vinculan a mi patrocinado con ese hecho? Con ese hecho. Muy bien. Entonces, la investigación también nos va a conducir no solamente a establecer quién es el autor del acontecimiento, quién lo hizo. ¿Recuerdan las palabras, las preguntas de oro de la investigación? ¿Qué, dónde, cuándo, cómo, quién? Entonces, ¿quién? ¿Quién lo hizo? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo? Factor temporal. ¿Cuándo ocurrió? ¿Por qué? Sería el móvil, el motivo. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Serían los medios que empleó para la ejecución del hecho. ¿No? Ahora, si nosotros analizamos que la investigación tiene un sentido, el sentido al que nos va a conducir la investigación es a establecer también quién lo hizo, y ahí estamos frente a los autores, tratando de establecer quién es el autor. Y al establecer quién es el autor, lo que tenemos que buscar es el nivel de vinculación de ese sujeto con el acontecimiento. Con el acontecimiento. Ahora, no solamente nos importa saber quién lo hizo, sino quién es la víctima. Porque cuando tenemos, por ejemplo, un trabajo de investigación en escena del crimen, muchas veces encontramos el cadáver, pero no encontramos al que causó la muerte. Ahora nos preguntamos, ¿cómo llegamos al que causó la muerte? Primero tenemos que ver quién lo hizo, pero para saber quién lo hizo, ¿por dónde tenemos que empezar? El cadáver es reputado como una evidencia física. El cadáver es una evidencia física. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Ustedes me preguntarán, ¿y por qué es una evidencia física el cadáver? ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Para que exista homicidio, ¿qué se requiere? Una persona que ha fallecido, ¿verdad o no? Y si no hay persona fallecida, ¿hay evidencia física? No hay evidencia física. Entonces el cadáver es una evidencia física porque te va a demostrar que hay una persona que ha fallecido. Las circunstancias, cómo falleció, te lo va a contar el cadáver y el lugar donde se ha encontrado el fallecido. ¿Quién lo hizo? Vamos a tener que llegar hacia esa persona. ¿Cómo lo hizo? Tenemos que establecer cuáles son los medios que empleó para poder quitarle la vida a esa persona. ¿Por qué lo hizo? También tenemos que practicar actos de investigación para poder establecer cuál fue el motivo, cuál fue el móvil que tuvo para poder llegar a ese nivel de conducta. Entonces la investigación implica pues el descubrimiento de un hecho desconocido y en ese camino tenemos que establecer quién es el autor, quién es la víctima, los partícipes, etc. Pero ¿cómo vamos a realizar el trabajo? Con ayuda pericial. Si nosotros hablamos actualmente de una investigación penal efectiva, si hablamos de una investigación penal efectiva, entonces tenemos que entender que se trabaja actualmente de una manera distinta como se trabajaba con el sistema penal anterior. En el sistema penal anterior había una lucha por la búsqueda de quién manejaba la investigación. Por un lado la policía, al frente de la fiscalía. En algunas oportunidades incluso la policía no le daba toda la información a la fiscalía. En cambio, actualmente se trabaja con otra óptica, con otro perfil, con otra mentalidad. Lo que se tiene que entender es que se trabaja en equipo. Y cuando nosotros hablamos de equipos, entendemos que el fiscal y la policía conforman un binomio de trabajo en la investigación. Ahora hablamos de binomios y hablamos de trinomios. El binomio de la investigación está conformado por el fiscal y la policía, Ministerio Público y Policía Nacional. Y el trinomio de trabajo está integrado por el fiscal, la Policía Nacional y el cuerpo de peritos. Si la investigación no se desarrolla bajo ese enfoque, entonces no vamos a tener una investigación penal efectiva. ¿Qué efectividad puede darnos una investigación donde cada uno camina por un lado, donde uno le oculta información al otro y donde no hay una sinergización, donde no hay un desarrollo estratégico de la investigación? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Hacia dónde vamos a llegar? Entonces, el sistema penal acusatorio implica pues un cambio de mentalidad. Ya muchas veces hemos escuchado eso del cambio de mentalidad. Si el operador no cambia, entonces ¿de qué sirve tener una herramienta nueva? Es como por ejemplo un vehículo. Si yo tengo un vehículo de última generación y el que lo tiene en su poder no lo sabe manejar, no lo sabe explotar, ¿de qué nos sirve ello? Entonces la mentalidad está cambiando en estos aspectos. Cuando hablamos nosotros de escena del crimen, es una palabra comúnmente escuchada por todos los que estamos involucrados en el tema del derecho. Policías, abogados, fiscales y jueces. Muchos hablan de escena del crimen. Pero este tema de la escena del crimen en algunos países está recibiendo un tratamiento de análisis. La palabra escena del crimen. Y algunos entran en un análisis como por ejemplo, en todo lugar donde se ha producido un evento de sangre, ¿tiene relación con un crimen? Recordemos nosotros que crimen es sinónimo de delito. Lo que pasa es que en nuestro país nosotros tenemos una división bipartita de los hechos punibles. Nosotros tenemos una división bipartita de los hechos punibles. Por eso es que en el Código Penal nosotros tenemos delitos y tenemos faltas. Pero si vamos a otro país cercano, Argentina, Argentina contiene en su Código Penal delitos o contiene crímenes. Crímenes y contravenciones. Entonces cuando en algún lugar se dice crimen, es como decir delito. Ahora, si hablamos de escena del delito o hablamos de escena del crimen, entonces estamos diciendo que en todo lugar donde se ha producido un acontecimiento hay un delito o hay un crimen. ¿Pero eso es cierto?
Si vamos a los temas de contra la vida, el cuerpo y la salud, empezamos a analizar lo siguiente. Si una persona se suicida, ¿tenemos un resultado objetivo? Sí. ¿Cuál es? La muerte. La persona ha fallecido. Pero, ¿cuál fue la mano que causó la muerte? ¿Una mano ajena o fue la propia mano de la persona que se quitó la vida? ¿Sería una escena del crimen? No sería una escena del crimen, porque ¿habría delito? No habría delito. Por eso es que en algunos países se está analizando ese tratamiento y algunos también manifiestan que no se debe denominar escena del crimen, sino sitio del suceso. Sitio del suceso. Sitio del suceso. Ahora, ¿qué cosa es el sitio del suceso? Pero vamos a quedarnos con lo que comúnmente estamos analizando y con lo que nos hemos acostumbrado a entender, escena del crimen. ¿Qué cosa es la escena del crimen? Primero, es un sitio donde ha ocurrido un hecho entendido como un hecho, como un acontecimiento. Pero ¿es cualquier lugar? ¿Es cualquier sitio? Recordemos nosotros que en los acontecimientos o en los hechos tenemos, como por ejemplo, vamos a citar 3 niveles. Tenemos un hecho civilmente relevante, tenemos un hecho administrativamente relevante y tenemos un hecho penalmente relevante. Cuando hablamos nosotros del sitio del suceso, de escena del crimen, lógicamente no ha ocurrido un hecho de relevancia civil, ni tampoco ha ocurrido un hecho de relevancia administrativa. Lo que ha ocurrido es un hecho de relevancia penal. ¿Y por qué un hecho de relevancia penal? Porque el acontecimiento que se nos ha puesto en conocimiento como noticia guarda relación con uno o varios de los tipos penales que están contenidos en ese catálogo de delitos que nosotros le denominamos Código Penal. Entonces, la escena del crimen viene a ser el sitio donde ha ocurrido un hecho. Un hecho que al tener relevancia penal motiva ¿qué cosa? Una investigación. Una investigación. Pero también nosotros sabemos que cuando tomamos conocimiento de la noticia criminal y cuando abordamos la escena, todavía no tenemos el delito tal y conforme nosotros hemos dicho. Lo que tenemos es la presunción que se ha cometido un delito. ¿Y qué ejemplo nos puede servir para ilustrarnos ello? Pedro camina por la calle, Pedro tiene en posesión legítima un arma de fuego. De pronto es sorprendido por 3 sujetos quienes pretenden asaltarlo. Uno de los sujetos se encuentra premunido con un instrumento punzopenetrante, quien pretende darle uso. Se abalanzan sobre Pedro y el otro, empuñando el cuchillo, trata de lesionarlo. Pedro coge su arma de fuego, dispara y le causa la muerte a uno de los atacantes. ¿Correcto? Muy bien. ¿Se presume la comisión de un delito? ¿Se presume la comisión de un delito de qué? De homicidio o de asesinato. Pero luego la investigación, ¿hacia dónde nos conduce? A establecer que Pedro cometió delito o actuó en legítima defensa. ¿Y quién nos ha conducido a ello? La investigación. Por eso es que en la definición que estamos utilizando es la presunción de una acción desaprobada por el derecho penal, que no es más y nada menos que la presunción de la comisión de un hecho punible, o si queremos ser más directos, la presunción de la comisión de un delito. Y también nosotros sabemos que la escena del crimen o el sitio del suceso es un lugar muy importante. Hace un momento habíamos dicho que es considerado como el manantial de la prueba. Y así nos han enseñado en la universidad los que tuvieron una oportunidad de poder tener el curso de criminalística. Y así lo saben los que han tenido la lectura de temas criminalísticos cuando no lo tuvieron como curso en la universidad. Entonces, en la escena del crimen nosotros vamos a obtener material importante para poder averiguar la verdad. Pero aquí hay algo importantísimo. Hablamos de indicios y hablamos de evidencia. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, si vemos las películas norteamericanas, vamos a encontrar que hablan mucho ellos de evidencias. La evidencia. Pero hay que ver el nivel primero. El nivel de abordamiento del material. Por ejemplo, si yo estoy en la escena del crimen o en el sitio del suceso y encuentro 4 gotas discontinuas, rojas, ello me indica algo. ¿Me está probando que es sangre? ¿Yo puedo decir inmediatamente es sangre?
¿Puedo decir inmediatamente es sangre humana? ¿Puedo decir inmediatamente le pertenece a la víctima, al victimario o a un tercero? No puedo decirlo. No puedo decirlo. Lo que tengo en ese momento es un indicativo. Es un indicativo. ¿Qué significa ese indicativo? Que me está indicando que aparentemente puede ser una muestra biológica, pero todavía yo tengo que establecer el otro nivel. ¿Cuál es el otro nivel? ¿Es sangre humana o sangre animal? ¿Le pertenece a la víctima? ¿Le pertenece al victimario o le pertenece a un tercero? ¿Quién me va a dar esa respuesta? El laboratorio. No podemos hablar a este nivel que cuando sale incluso la respuesta del laboratorio tenemos prueba. No tenemos prueba. Lo que tenemos simplemente es elemento de convicción cuando sale del laboratorio. O sea, yo tengo indicios, que es lo que yo voy a encontrar en el sitio del suceso. Cuando lo llevo al laboratorio y el laboratorio me emite un pronunciamiento, yo tengo una evidencia. Y la prueba la voy a obtener ¿dónde? En el juicio oral. Recordemos que estamos en otro sistema, le estoy hablando otro lenguaje. Olvídense del Código de Procedimientos Penales de Napoleón. Recuerden ustedes que Napoleón no tenía iPhone, no chateaba. Recuerden ustedes eso. Napoleón tenía sus ideas. Con esas ideas hemos venido trabajando. Hemos venido trabajando ¿desde qué año? ¿Desde qué año? Desde el año 39, cuando apareció el código y entró en vigencia en el año 40. ¿Y en qué año nos encontramos nosotros? Nos encontramos en el año 2012. Miren cuánto tiempo la mente va cambiando, ¿no? Entonces, en el sitio del suceso, en la escena del crimen, lo que nosotros encontramos son indicios. No hay que confundir los indicios con las evidencias. Y ni tampoco hay que confundir los indicios con las evidencias y las pruebas. Quiero hacer presente algo. Todo aquello que se va a conseguir durante las diligencias preliminares y todo aquello que se va a conseguir durante la investigación preparatoria no es prueba. No es prueba. Todo lo que yo consigo durante las diligencias preliminares y o durante la investigación preparatoria se denomina elementos de convicción. Elementos de convicción. Ese es un tema bien importante, los elementos de convicción. Podemos hablar 24 horas sin parar sobre elementos de convicción. Pero en pequeñas palabras, ¿qué es elementos de convicción? Lo que te hace a ti nacer la credibilidad. Convicción es sinónimo de creer. ¿Qué cosa crees? Que tienes un hecho de relevancia penal y que determinada persona está vinculada con ese hecho de relevancia penal. ¿Y de dónde va a nacer eso? Del tratamiento que se haga de manera metodológica, de la manera correcta, con el abordamiento para el estudio de la escena del crimen. Si centramos la idea en el tema de la escena del crimen. Ahora, ya sabemos entonces que los indicios no es lo mismo que las evidencias y que los indicios y las evidencias no es lo mismo que la prueba. Ahí tenemos un tema diferente. Cuando se aborda la escena del crimen, existen algunos errores. ¿Y cuál sería el error garrafal que se pudiera cometer cuando se aborda una escena del crimen? Muchas veces el investigador pone énfasis en la escena primaria. Miren el recuadro de la izquierda, la foto de la izquierda, en la escena primaria. ¿Cuál es la escena primaria? El lugar donde está específicamente ubicado el cadáver. Pero no abordan las escenas secundarias. ¿Es importante o no es importante? Definitivamente que es importante abordar la escena primaria, pero no olvidar también la escena secundaria. Y ahora vamos a explicar por qué. Porque si yo abordo la escena primaria, ¿qué voy a encontrar? Tengo una evidencia física. ¿Cuál es la evidencia física? El cadáver. Decimos que el cadáver nos va a ayudar a reconstruir el hecho. Por lo tanto, tenemos un cadáver y la violencia que encontramos en el cadáver nos va a contar lo que le pasó. Cómo lo golpearon, cómo lo mataron. Si por ejemplo tiene un golpe en la nuca, ya sabemos que lo mataron con golpe en la nuca. Si tiene una perforación por proyectil de arma de fuego, tenemos un indicativo que ha muerto como consecuencia de un disparo por arma de fuego, ¿verdad? Si tenemos la ropa desordenada, nosotros sabemos que la ropa desordenada
nace como consecuencia de la violencia que se emplea cuando muere la persona. Si él tiene arañones o rasguños, o de pronto tiene en las uñas piel, entonces sabemos que él ha opuesto resistencia. Miren todo lo que nos está contando este cadáver. Pero la escena secundaria nos va a contar otra cosa. Nos va a contar, por ejemplo, el acceso que tiene la persona hacia la casa. ¿Cómo entró el sujeto al interior del inmueble? ¿Cómo entró? Vamos a empezar a pensar. ¿Cómo entró? ¿Tuvo facilidades para entrar? ¿Quién nos da la respuesta? Analizamos las cerraduras, puertas y ventanas. Si vemos la puerta que no tiene violencia, si vemos la ventana que no tiene violencia, ¿cómo pudo entrar al inmueble? Acá tenemos tres hipótesis. Tres hipótesis. Uno, que tenía acceso a la casa, tenía llaves. Primera hipótesis. Segunda hipótesis, que tocó la puerta, salió la víctima y lo dejó entrar, por lo tanto lo conocía. Y podemos así generar 3, 4, 5, 6, 7 hipótesis. Pero ¿cómo descartamos las hipótesis? Con lo que vamos a encontrar con el tratamiento del sitio del suceso. Ahora, la escena secundaria no solamente nos va a permitir a nosotros saber cómo ingresó, sino también cómo se fue, cómo escapó. Entonces ello nos va a facilitar un entendimiento de poder llegar a saber y a responder la palabra ¿quién? Vamos a tener que saber quién fue. Vamos a un caso práctico. Vámonos a un caso práctico, un hecho real. Se tuvo la noticia criminal que en el RIMAC se había cometido un hecho de sangre. Se comunica la noticia criminal por la vía más rápida. ¿Cuál es la vía más rápida? El teléfono. Entonces luego se regulariza con la comunicación por oficio. Se ponía en conocimiento que se encontraba una persona de sexo femenino en posición de cúbito dorsal con miembro superior extendido derecho, miembro superior izquierdo recogido, miembros inferiores izquierdo extendido, derecho recogido. En la mano tenía un monedero aferrada al monedero con monedas en el suelo. En el lugar había una violencia incontenible. Vamos a trabajar, vamos a investigar. Una violencia incontenible. Había incluso manchas de trazos de cabello en la pared con sangre. Todos los utensilios de cocina, porque era un lugar, ustedes han visto esos lugares pequeños que la persona puede dividirlo y puede utilizar ahí su cocina, su sala y puede utilizar su dormitorio. Entonces, una violencia incontenible, tenían los utensilios de cocina en el suelo. Entonces, cuando se llega al sitio del suceso, empiezan las preguntas del primer momento en que uno ya dio la orden que nadie ingrese. Que nadie ingrese. Y cuando se da la orden que nadie ingrese, no obedece a un antojo ni a un protagonismo. Lo que obedece es para preservar lo que vas a buscar en ese lugar y que no exista nadie que lo destruya de manera intencional o de manera negligente por un mal abordamiento. Entonces tenemos ese caso. Se llega a la puerta y comenzamos a observar, y la pregunta que aparece en la cabeza es: ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hizo? Empezamos a formularnos las hipótesis. Vamos a formularnos hipótesis nosotros. Encontramos a una mujer en el suelo con violencia en el lugar, aferrada a un monedero y monedas en el suelo. Primera hipótesis. Podríamos hablar de un triángulo amoroso. Primera hipótesis. Segunda hipótesis, un homicidio por emoción violenta. Tercera hipótesis, un robo con muerte subsecuente. Cuarta hipótesis, un ajuste de cuentas. Miren cuántas hipótesis nos estamos formulando sobre este acontecimiento. 4 hipótesis. Y podemos formularnos mucho más hipótesis. Pero ahora vamos a comenzar a descartar las hipótesis insostenibles y nos vamos a quedar con la hipótesis que sí va a ser capaz de ser sustentada. Por ejemplo, se aborda la escena del crimen y se comienza a trabajar. Se elige el método de búsqueda y debajo de un sofá se encuentra un cigarrillo con tabaco aprovechable al cual se le coloca tioxinato de cobalto y arroja positivo para presencia de alcaloides.
Tenemos un indicativo, ¿vieron? Tenemos un indicativo. ¿Qué nos indica? Aquí vamos a entender lo que son los indicios. ¿Qué nos indica ese tabaco ese cigarrillo con tabaco aprovechable al cual se le ha colocado teoxinato de cobalto y ha arrojado positivo para presencia de alcaloide? ¿Qué nos indica? Que alguien consume droga en ese inmueble. Entonces ahora la pregunta es, ¿quién consume droga en ese inmueble? ¿La víctima, el victimario o un tercero? La segunda pregunta es, ¿cuándo consumieron esa droga? ¿Antes, durante o después del acontecimiento? Todos son preguntas. Por eso es que se dice que es desconocido. Estamos apuntando a conocer el caso. Bien, se sigue la búsqueda del sitio del suceso y se encuentra un cabello largo en la mano de la víctima, color castaño. Entonces, aquí aparecen otras preguntas. El cabello es un indicativo, no es una evidencia, es un indicativo. Entonces, si es un indicativo, ¿qué nos indica el cabello? Al estar en la mano, que hubo lucha y que ella se ha quedado con el cabello en la mano. Pero eso es un indicativo, eso formaría parte de una hipótesis. Ahora nos preguntamos, ¿a quién le pertenece ese cabello? ¿A la víctima? Contrastamos con lo que el cabello de la víctima. ¿Al victimario o a un tercero? ¿A quién le corresponde? Muy bien. Entonces ahora viene el otro tratamiento, la entrevista. La entrevista. La persona que encontró el cadáver. ¿Quién encontró el cadáver? Acá vienen dos preguntas importantes. Uno, por ejemplo, para establecer la escena secundaria, cuando se llega a saber quién encontró el cadáver, nosotros tenemos que preguntarle es cómo encontró la puerta, a qué hora encontró el cadáver y qué hizo. Por ejemplo, ¿cómo encontró la puerta? La persona decía que encontró la puerta entreabierta. Entreabierta. Escena secundaria, entreabierta. Entonces no hubo violencia. ¿Cómo pudo estar la puerta entreabierta? De repente puede darse el caso que la persona tenía fácil acceso al inmueble, se conocía con la víctima, o la pudo haber sorprendido. Le tocan la puerta y ya abre, la sorprenden y luego ingresan. Pero ¿tenemos utilización de arma de fuego? No. Pero sí había un cuchillo en la escena del crimen. Entonces puede darse el caso acá, otra hipótesis, que el sujeto llegó ya intencionalmente con la finalidad de hacer el ataque y vino premunido de ese instrumento, como también pudo ser posible que lo encontró en el sitio del suceso y lo utilizó. Todos son preguntas y conjeturas cuando se trabaja en la escena del crimen, hipótesis. Muy bien, en la entrevista nosotros tenemos que poner énfasis si la persona que encontró el cadáver le cambió de posición o no al cadáver. Y eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque también tenemos que descubrir la mentira. Puede darse el caso que una persona trata de aparentar que es testigo, pero al fin y al cabo es el autor. Forma parte de una coartada que puede tener el sujeto. Ahora, ¿quién era el sujeto que encontró el cadáver? El hermano de la occisa. Nos preguntamos, ¿y quién es la occisa? ¿Cómo se llama? ¿A qué actividad se dedica? ¿Tenía enemigos? ¿Era casada? ¿Era viuda? ¿Era separada? ¿Tenía problemas en el lugar donde vivía? ¿Tenía deudas? ¿Qué había pasado? Hay que conocerlo. Entonces, dentro de las respuestas viene la pregunta que te va a generar a ti alguna información. La chica había tenido un conviviente, el conviviente ya no vivía con ella y se habían separado. ¿Cuál era el motivo de separarse? Porque el conviviente era vicioso. Eso fue la respuesta del testigo. Era vicioso. Cuando dice que era vicioso, ¿qué nos está diciendo? Que aparentemente podía consumir droga, ¿verdad? De tal manera que la presencia del cigarrillo con tabaco aprovechable que nos dio indicativo para presencia de alcaloide, lo vinculaba a él o no. Con ese indicativo lo estamos vinculando y estamos estableciendo su presencia de él en el sitio del suceso. En segundo lugar, una descripción de esta persona. ¿Cómo era? Entonces empieza la descripción: talla, contextura, piel, cabello. Y ahí encontramos una sorpresa: cabello, color largo, castaño. ¿Vieron? Entonces ahora vamos a empezar a reconstruir. Primero dijimos que era un triángulo amoroso. ¿Tenemos sustento para probar eso o no? No, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso descartado. Segundo, dijimos un ajuste de cuenta como otra hipótesis. ¿Tenemos
indicios para poder establecer el ajuste de cuenta, tampoco. Esa hipótesis tampoco es útil. Tercero, dijimos también que podía tratarse de un robo con muerte subsecuente. ¿Puede encajar o no puede encajar? Empezamos a pensar. La personalidad del sujeto. El sujeto es un consumidor de droga. El sujeto estaba separado de la víctima. No hay violencia en la puerta. Significa que el sujeto tenía fácil acceso al interior del inmueble. Entonces reconstruimos. Él llega al inmueble. ¿En busca de qué? ¿Por qué tenía ella aferrada el monedero en la mano y habían monedas en el suelo? ¿En qué? ¿Cuál es la finalidad de él? ¿Llegar con qué finalidad? De quitarle dinero. Pero como ella estaba separada con él y él era vicioso, ella se nota que no le ha querido dar el dinero, por eso se aferra, e incluso hasta muere con el monedero cerca de la mano, empuñándolo. Entonces el sujeto llegó a la casa con el ánimo de quitarle dinero, la mujer no quiso, ella se aferró a su monedero, empezó la lucha, y él, ¿qué hizo? Le causó la muerte. Le causó la muerte. Ahora, ¿cuál de todas las hipótesis tiene mayor sustento? La última, ¿verdad o no? Esa última sería su teoría del caso que manejaría la Fiscalía. Es decir, con el trabajo que se ha realizado en el sitio del suceso, lo que hemos hecho es descartar las hipótesis que habíamos creado y que no tenían la capacidad de poder ser probadas. Y quedarnos con una hipótesis que sí puede tener un sustento probatorio. Y si tenemos una hipótesis que va a tener sustento probatorio, eso sería, ¿qué cosa? Nuestra teoría del caso. Pero si luego, más adelante, la defensa toma conocimiento de los hechos, la defensa también puede construir su teoría del caso. Por ejemplo, hay cosas que son refutables y hay cosas que son irrefutables. Miren, al margen de esto, un punto aparte. Yo tuve un caso de una violación donde ustedes saben que la violación, para que tú puedas probarlo, primero tienes que probar la violencia física o la amenaza. En este caso, la agraviada hablaba de violencia física. Si la violencia física es alegada, ¿con qué lo pruebo? Con los reconocimientos médicos legales, ¿verdad? Muy bien. Le habíamos practicado ADN. ¿Por qué? Porque habíamos recogido muestra biológica de la agraviada. Entonces, habíamos también tomado pruebas al imputado y con el ADN habíamos establecido que había compatibilidad. O sea que él sí había tenido relaciones sexuales con ella. Entonces, la defensa se pone a pensar y crea una teoría del caso bien interesante. La defensa dice lo siguiente, ¿no? ¿Puedo refutar que tuvieron relaciones sexuales? No puedo refutar. ¿Por qué? Porque la muestra biológica encontrada en ella lo vincula al sujeto con una relación sexual. Es irrefutable. ¿Lo pueden refutar ustedes? ¿Cuál es la validez de una prueba de ADN? ¿10%? ¿5%? ¿99 y tantos por ciento? 99.9, 99%, o sea, casi es irrefutable. Entonces, eso no lo puede refutar. Pero ¿qué hizo la defensa? La defensa creó una tesis que la planteó como su teoría del caso, aceptando que sí hubo relación sexual. Planteó también que sí hubo violencia física, pero que la violencia física fue consentida porque se trató de una relación sadomasoquista. ¿Vieron? Miren cómo se van creando las teorías del caso. Entonces, por eso, cuando algún profesor le diga que la teoría del caso se construye con la acusación, es mentira. La teoría del caso se empieza a construir desde que se toma conocimiento de los hechos. Miren cómo vamos abordando la escena del crimen. Cómo lo vamos abordando y cómo vamos estudiando la escena del crimen, cómo vamos descartando las hipótesis que hemos creado y nos vamos quedando con la hipótesis que probatoriamente tenemos la capacidad de poder sustentarla. O sea, ya no hablamos de subjetivismo, sino de manera objetiva. Objetivamente yo voy a poder demostrar mi hipótesis. Adiós todo aquello que se podía decir, que se podía construir de una manera argumentativa. Solo argumentativa. No, ahora argumento y pruebo. Argumento y pruebo. Cada proposición tiene que estar sustentada en un medio de prueba. Si yo hago una proposición y no lo sustento en un medio de prueba, pues entonces ¿cómo queda mi proposición? ¿Probada, creíble, convincente o con duda? Con duda. Entonces tenemos que probar. Recuerden algo importante. ¿Qué hace la Fiscalía? ¿Cuál es su obligación de la Fiscalía? Probar. ¿Y qué es lo que hace como trabajo la defensa? Crear duda
razonable. ¿Y cuándo crea la duda razonable? Cuando lo que ha obtenido la Fiscalía no es suficiente para crear convicción, para que le otorgue credibilidad. Ahora, este es un tema novedoso. Con el Código de Procedimientos Penales no se habla de cadena de custodia. Con el Código de Procedimientos Penales, nosotros sabemos que la policía interviene, redacta su acta de intervención, redacta su acta de registro personal e incautación, y con ello es suficiente. Pero ahora, con el nuevo sistema penal acusatorio, el policía no solamente va a tener que elaborar su parte de intervención, no solo va a redactar su acta de registro personal e incautación, sino que además tiene que elaborar su cadena de custodia. Y esto mismo tiene que ocurrir cuando se aborda una escena del crimen. Por ejemplo, cuando se levanta un arma de fuego, cuando se levanta un cuchillo, cuando se levantan muestras biológicas, cuando se levantan muestras químicas, cuando se levantan muestras vegetales, cuando se levantan elementos materiales como documentos, etc. Y muchas personas dicen que se ha burocratizado la investigación con el tema de la cadena de custodia. ¿Y por qué creen que se ha burocratizado la investigación con la cadena de custodia? Principalmente lo considera la policía. ¿Por qué? Porque ahora tengo que hacer un documento más. Antes yo solamente hacía mi parte de intervención y mi acta de registro personal, y ahora tengo que llenar una cadena de custodia, otro formato. Entonces, demasiado trabajo. Si lo vemos desde ese punto de vista, estamos equivocados. Porque no se trata de burocratizar la investigación, ni dar un mayor trabajo a la policía, sino darle la seguridad al indicio, darle la seguridad al elemento físico, al elemento material que has podido encontrar en algún lugar, para evitar que en el futuro se pueda considerar que ese material no estaba en ese sitio y que más adelante ha sido colocado. Entonces, la cadena de custodia tiene por finalidad establecer la mismidad, o sea, se basa en el principio de mismidad. Mismidad. ¿Y cómo se entiende el principio de mismidad? Se entiende de la siguiente manera: lo mismo que encontré yo en el sitio del suceso es lo mismo que se está presentando en el juicio oral. Por eso es que no se debe de confundir dos cosas. Nosotros no podemos confundir la cadena de custodia con el formato de cadena de custodia. Son dos niveles de análisis diferentes. La cadena de custodia lo conforman cada una de las personas que han tenido contacto físico con la evidencia o con el indicio. Lo conforman. Por ejemplo, yo tengo en mis manos este lapicero. Vamos a suponer, y con el consentimiento del doctor, que él sea una persona intervenida. Usted tenga esto, señor. Entonces yo veo que en manos de quién está, del intervenido. Yo soy el policía. Por lo tanto, yo le encuentro en el registro personal este elemento. ¿Quién tiene el primer contacto con este elemento? Como investigador, el policía que interviene. Por lo tanto, él tiene que empezar llenando el formato de cadena de custodia. Y luego, cuando este policía, con su detenido y sus demás documentos, lo pone a disposición de la SEINCRI, de la Sección de Investigación Criminal, y le entrega el indicio, ¿quién tiene que continuar firmando el formato? El policía que lo recibe. Y luego de esto, si este señor lo envía al laboratorio, ¿quién sigue firmando el formato? El laboratorista que lo va a recibir. Y luego, cuando devuelven con la pericia, ¿quién tiene que seguir firmando? Sigue el orden de retorno del elemento. Entonces, cuando hablamos nosotros de cadena de custodia, la cadena de custodia viene a ser el contacto físico que tiene cada una de las personas con el elemento. Esto es el contacto físico. Acaban de llamarme de Guano, pues yo estuve en Guano y estuve con el equipo de instructores, porque el 1 de julio, hemos dicho, ha entrado en vigencia el nuevo Código Procesal Penal. Y me hace una consulta un fiscal. Me pregunta: doctor, el formato de cadena de custodia tiene que ser firmado por el abogado, por el fiscal, por el policía y por el imputado. Y yo le digo: muy buena pregunta, pero la respuesta es no. No. ¿Por qué? Porque no hay que confundir el principio de legalidad con el principio de mismidad. Hay que saber diferenciarlo. El principio de legalidad va a estar presente en el momento cuando yo incauto el elemento. Ahí está el principio de legalidad. ¿Cómo lo incauté?
Y el principio de mismidad va a estar presente para establecer que lo mismo que le encontré al doctor es lo mismo que se fue a la CEINCRI, es lo mismo que llegó al laboratorio, es lo mismo que regresó del laboratorio a la CEINCRI, es lo mismo que la CEINCRI le mandó al fiscal y es lo mismo que el fiscal ahora lo está presentando en el juicio oral. Ese es el principio de mismidad. Entonces la cadena de custodia no tiene nada que ver con el principio de legalidad. De tal manera que la cadena de custodia solo lo debe de firmar en formato la persona que ha tenido contacto físico con evidencia, dígame. Sí, doctor. Es señala el principio de legalidad. No hay que ser ajeno a la realidad que pasa en este país. En el caso de la policía que siembra droga para realizar la investigación por 15 días. Entonces tenemos que creer, seguir creyendo de que la sembrada de droga, hablando de esos términos, es legalidad. Tenemos que aceptar de que la persona o los operadores de la investigación que hacen el formato, que llenan el formato del registro criminal, es real. Debemos aceptar. No, dependiendo de la función que usted cumple. En primer lugar, usted es un abogado. Y usted como abogado no tiene que aceptar todo. Porque hay que entender cuál es el valor de los elementos que se recopilan durante la investigación. ¿Cuál es su valor probatorio? Tienen un valor iuris tantum. Y el valor iuris tantum significa salvo prueba en contrario. Ahora, usted tiene toda la capacidad como para poder demostrar que ese elemento era imposible que su patrocinador lo pueda tener. Por ejemplo, usted le pasa una pericia toxicológica y el muchacho arroja que no consume droga. Entonces, ¿cómo justificaría la presencia de ese tipo de droga? En segundo lugar, por eso le digo, en segundo lugar, analizaríamos cuál es el motivo de la intervención. ¿Es por droga o es por robo? Doctor, por eso, ¿No? Entonces, se cae el principio de legalidad. no, no es eso. ¿Sabe por qué, doctor? Porque si nosotros pensamos de esa manera, estaríamos equivocándonos de la función que nosotros tenemos. En primer lugar, recuerde usted, ¿en qué momento aparece el abogado? ¿El abogado está presente en el momento en que se interviene el sujeto? ¿O el abogado aparece después? ¿Verdad o no? ¿Cuál es la partida de nacimiento del caso? ¿La denuncia o el parte de intervención? El policía, cuando prepara su documento, ¿qué está cumpliendo? Está cumpliendo una función como testigo. Y es el testigo, ¿por qué? Porque él más adelante va a tener que ir al juicio oral a narrar cómo lo intervino, qué le encontró, qué no le encontró, etc. Y ahí el abogado tiene la oportunidad para poder revelar que ese policía no encontró las cosas correctamente. Lo que estamos hablando nosotros es que lo que necesitamos ahora es un cambio de mentalidad. Y lo que estamos hablando es el profesionalismo de las instituciones. Lógicamente que puede darse en el hipotético caso esa posibilidad, pero como estamos en un sistema adversarial y los elementos de convicción que se recopilan tienen y gozan de la presunción iuris tantum, eso significa salvo por el contrario. Ahora, depende de la estrategia que usted pueda diseñar para poder abordar ese caso y demostrar lo que usted pretende demostrar. Usted tiene que desarrollar una teoría, y su teoría de usted podría ser no solamente que él no ha tenido esa droga y que esa droga le han puesto, sino que él de repente era inocente, no tenía nada que ver con el tema. Su presencia en el lugar fue circunstancial y no hay ninguna otra evidencia que pueda demostrar que él ha tenido vinculación con los hechos, pero ya eso es un trabajo profesional del abogado. Lamentablemente, a veces también se confunde lo que es el principio de legalidad con la función notarial. Y el principio de legalidad no es función notarial. Por ejemplo, muchas veces las personas pueden creer que la presencia del fiscal es para que dé fe del acto, ¿verdad o no? Para que dé fe, no, pero si retrotraemos el análisis decimos, ¿quién es el único que da fe de los actos? ¿El fiscal o el notario? El notario. Estaríamos desdibujando la figura del fiscal, porque la figura del fiscal es garantizar el principio de legalidad, que es muy distinto a la función de fe. La fe lo da el notario, es una fe notarial. ¿Sí o no? En el caso de las personas que son heridos por causa de una muerte por arma de fuego, son conducidos al hospital y el que trae la bala, el proyectil de la bala, es el médico. Muy bueno. ¿Cuándo debe empezar la cadena de custodia? Muy ¿El bueno. médico o el policía que va y le entrega, que muchas
muchas veces hay contaminación. Claro, muy buena pregunta, interesante. Vamos a retornar al análisis para encontrar la respuesta. Sí, le hemos dicho que la cadena de custodia no se debe de confundir con el documento. El documento sirve para probar el tránsito que ha tenido la evidencia, pero la cadena de custodia está conformada por cada una de las personas que han tenido contacto con la evidencia. Ahora, dependiendo, por ejemplo, no necesariamente cuando hay un muerto por bala, a veces la bala queda en el interior del organismo, ¿verdad o no? Muy bien. Entonces, en ese momento cuando el policía lo lleva al hospital, todavía no hay bala, no hay proyectil. ¿Cierto? No hay proyectil. Entonces, cuando lo llevan al hospital y llega el cadáver, ¿qué hace el médico de turno del hospital? Simplemente, si llegó cadáver, que venga el fiscal para que haya levantamiento del cadáver. ¿Verdad o no? Eso es uno. Dos, si llegó herido y agonizante, el médico tiene la obligación de poder intervenirlo quirúrgicamente, ¿verdad o no? Muy bien. Si el médico lo interviene quirúrgicamente, cuando abre el cuerpo, ¿qué encuentra? Una bala. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué hace el médico con esa bala? ¿Se tiene que quedar consigo? ¿O se tiene que entregar a la autoridad para que investigue? Muy bien. ¿A quién se le tiene que entregar? ¿Quién está ahí? Porque el policía está custodiando, ¿verdad o no? Al policía. Entonces, ¿el policía conoce y sabe que tiene que empezar la cadena de custodia o no? Por supuesto, sabe que tiene que empezar la cadena de custodia. Entonces, ¿con quién empezaría la cadena de custodia? ¿Con el policía o con el médico? Con el policía. Hay casos, por ejemplo, que el policía no está y el médico encuentra una bala, y el médico la bala la remite a la fiscalía o la remite a la policía, ¿verdad o no? Entonces ahí empieza la cadena de custodia. Ahora, van a encontrar problemas como por ejemplo de una ausencia de una firma. El médico no te ha firmado la cadena de custodia, pero el médico la remitió. ¿Cierto o no? Vamos a volver al ejemplo. El médico encontró la bala en el cuerpo y el médico lo remitió ¿a dónde? A la fiscalía o lo remitió a la policía con un oficio. Pero el médico no ha firmado cadena de custodia. Lo que está haciendo es una firma en un oficio remitiendo la muestra que ha encontrado en el cuerpo. Cuando se vaya a juicio oral, ¿debe ir el médico o no debe ir el médico? ¿Sí o no? Debe ir el médico. Y cuando va el médico a juicio oral, si es que ustedes están del lado de la fiscalía, ¿qué es lo que tienen que establecer? Ese contacto que el médico tuvo con esa evidencia, y luego que te diga a dónde lo remitió, cómo lo remitió, y luego quién tiene que venir a declarar, la persona que lo recibió. Entonces ahí estás creando la cadena de custodia. Estás creando la cadena de custodia. ¿Por qué? Porque estás demostrando el contacto físico que han tenido las personas con evidencia. Hay casos, por ejemplo, que van a ser fáciles de poder probar la cadena de custodia, pero hay otros casos donde por las circunstancias como se están produciendo los hechos, va a haber algún tipo de problema. Pero lo importante es saber, uno, si estás del lado de la fiscalía, ¿cómo vas a probar que existió una cadena de custodia? Y si estás del lado de la defensa, ¿cómo vas a crear la duda razonable para decir que la cadena de custodia se ha roto y que no ha seguido una secuencia como debe de haber seguido? El análisis depende de un hecho concreto, de lo que tú puedas encontrar, porque estamos hablando que la defensa hace un control de calidad del trabajo, principalmente observando el procedimiento, observando el método que se ha realizado. En este caso sería el procedimiento. Sería cuestionable, yo por ejemplo diría, sería incuestionable que se rompió la cadena de custodia porque el médico ha ido a declarar, incluso ha reconocido el oficio donde está su firma con la cual lo ha remitido. Ahora, ¿el médico conoce de temas criminalísticos? ¿Se le puede exigir un conocimiento más allá de lo que él sabe? Pero se puede cuestionar que de repente él normalmente no lo ha llevado y enviado a alguien. Recuerden algo, todo es cuestionable. Todo es cuestionable. Si no, no seríamos abogados. Claro, pero por ahí. Claro, acá no vamos a ser única, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos abogados. Y siempre el abogado tiene que buscar ¿qué cosa? Algo. ¿Para qué? Para cuestionar. De lo contrario, no somos abogados. Entonces acá hay dos temas. Uno, si el abogado va a buscar todo lo que resulte cuestionable para cuestionar, la fiscalía y la policía, ¿qué tienen que cuidar? Tienen que cuidar su procedimiento para evitar que aparezca el cuestionamiento. Porque si aparece un cuestionamiento, la fiscalía va a lograr probar, va a poder lograr que la convicción judicial o la defensa va a crear la duda razonable. ¿Qué crearía la defensa? Duda razonable. ¿Y cuántos casos se pueden caer por cadena de custodia?
por no haber llevado correctamente la cadena de custodia. Varios casos se pueden caer porque no se ha realizado una cadena de custodia, o si se realizó la cadena de custodia, fue mal llevada. Que se ha roto la cadena de custodia. Doctor, ¿y hay algún documento o algo donde diga, por ejemplo, que la cadena de custodia que inicia puede ser cualquier persona o siempre tiene que ser una autoridad o un funcionario? No, nosotros tenemos un reglamento de cadena de custodia. Entren a la página web del Ministerio Público y busquen ahí un reglamento de cadena de custodia. En el reglamento de cadena de custodia están todas las pautas que se va a seguir para poder hacer este tipo de trabajo. Incluso les voy poniendo en conocimiento que la Fiscalía de la Nación ha aprobado unos formatos de cadena de custodia. Y estos formatos de cadena de custodia se le entregan al policía para que el policía pueda elaborar la cadena de custodia desde el momento en que ha tenido contacto con la evidencia. ¿Qué es lo que hemos hecho, por ejemplo, en Huánuco? ¿Qué es lo que hemos hecho ahora en Huaraz? ¿Qué es lo que hemos hecho en Chimbote, donde ha entrado en vigencia el nuevo código? Principalmente se le ha entregado el formato de cadena de custodia a las personas que tienen que hacer patrullaje. Porque el que tiene el primer contacto con la evidencia no es el de la CEINCRI. El de la CEINCRI recibe al detenido. El que detiene, ¿quién es? El que hace patrullaje. Entonces aquí viene pues la preocupación de acuerdo a la función que cada uno le corresponde. Por ejemplo, en este caso de la Fiscalía, asegurar que existe una correcta cadena de custodia. Y en la función del abogado, cuestionar la cadena de custodia. ¿Cómo cuestiona el abogado la cadena de custodia? Uno, que no hay cadena de custodia, cuando debió existir. Y segundo, si hay cadena de custodia, que no ha seguido la secuencia como debe de ser. ¿Vieron? En lugares, como usted manifestaba, por ejemplo, en lugares muy alejados donde tal vez no pueda llegar un determinado tiempo la autoridad policial o el Ministerio Público, ¿cómo generar ahí, por ejemplo, la cadena de custodia dentro de una escena, ¿no? Que se pueda dar? Ya, eso depende del manejo del fiscal. Como por ejemplo, si yo tengo una policía cercana y la policía maneja el tema de cadena de custodia, yo decido, por ejemplo, a quién le puedo encomendar. ¿Me encomiendo a la policía o al juez de paz? ¿Cuál sería lo razonable? A la policía. Porque de esa manera yo estoy asegurando que la policía va a hacer el tratamiento de la evidencia como corresponde. Va a tener que elaborar su formato de cadena de custodia, ¿verdad? Ahora, si tú le das el tema al juez de paz, en la orden que le puede dar al juez de paz, le dice: señor, y todo aquello que encuentre usted tiene que hacer su cadena de custodia. ¿El juez conocerá lo que es cadena de custodia? No, porque si es abogado. Claro, debería. El juez de paz letrado. No, pero ahora el juez de paz no letrado. Juez de paz, ¿verdad? Pero se entiende juez de paz, pero cuando se habla de juez de paz en la ley orgánica del Poder Judicial, se está haciendo referencia al juez de paz no letrado o al juez de paz letrado. Ahora, por ejemplo, se ha reducido el número de jueces de paz no letrados. Ahora hay mayor número de jueces de paz letrados. Incluso, miren, les pongo otro contacto. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros del arresto ciudadano, ahí está, vamos a complicar el tema, el arresto ciudadano. Ustedes saben que ahora el ciudadano tiene la facultad de poder aprehender a una persona que le encuentre en flagrante delito. Ahí nomás. ¿Sí o no? Sí, ahí nomás. En flagrante delito. Muy bien. Si hablamos de un ciudadano que coge a un delincuente y al delincuente le encuentra un arma de fuego, ¿el ciudadano debe redactar un acta de incautación? ¿Los ciudadanos redactan acta de incautación? Empecemos por ese análisis. No redactan. Lo que pasa es que se han creado formatos que tienen por título acta de entrega de detenidos por civiles. Y en esa acta de entrega de detenidos por civiles obra el hecho que ha sido intervenido, obra las especies que se le han encontrado en esa acta. ¿Y esa acta quién la redacta? El policía, cuando se encuentra con un grupo de ciudadanos o con dos ciudadanos o con un ciudadano que le está trayendo a una persona que la ha aprendido en flagrante delito. Ahora nos preguntamos, ¿dónde empieza la cadena de custodia? ¿Con el ciudadano que aprendió a la persona que cometió un delito y el flagrante delito, o empieza con el policía cuando recibe del ciudadano? Policía, así es, con el policía empieza. Pero ese ciudadano tiene que ir al juicio oral, porque es tu principal testigo, ¿verdad o no? Muy bien, y le tienes que preguntar sobre lo que le encontró, y le tienes que preguntar a quién le encontró, y le tienes que preguntar a quién le entregó, ¿verdad o no? Y le tienes que preguntar cómo le entregó.
¿Verdad o no? Y después, ¿quién entra a declarar? El que recibió. Entonces ahí estás acreditando la cadena. Por eso es que yo siempre digo, no hay que confundir la cadena de custodia, que es el contacto físico que tiene la persona con la evidencia, con el formato, con el documento. ¿Vieron? Con el documento. Muy bien, entonces, la cadena de custodia tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la cadena de custodia? Demostrar que se ha cumplido la cadena de custodia y demostrar quiénes son las personas que han tenido contacto con el elemento material, con la evidencia o con el bien incautado. Y para darle fe a ese contacto es que se firma el documento. ¿Vieron? Entonces, no vamos a pensar que tenemos una cadena de custodia en un formato y que la obligación de firmar es del fiscal, del policía, del imputado y del abogado. Y si no firmó el fiscal, no firmó el imputado, no firmó el abogado, no tiene validez. No, una cosa es el acta de registro personal e incautación, que sí lo firma el imputado, y otra cosa es el formato de cadena de custodia que firma la persona que tiene el primer contacto con el elemento físico y las demás personas que van a continuar en contacto con el elemento físico. O con el indicativo, por ejemplo, biológico, vegetal, químico, etc. Cadena de custodia se emplea para todo. Por ejemplo, en tráfico de droga y insumos químicos. ¿Se hace o no se hace cadena de custodia? Tiene que hacerse cadena de custodia. Muestra biológica. Se encuentra muestra biológica en la escena del crimen. Se levanta, ¿verdad? Se remite al laboratorio. ¿Pero cómo? ¿Con qué? Con cadena de custodia. ¿Ustedes recuerdan el caso de DJ Simpson? ¿De Estados Unidos? ¿Por qué cayó ese caso? Por un defecto en la cadena de custodia. Aquí la defensa de Simpson trató de cuestionar: señor, ¿cómo saber si esa muestra biológica estuvo en la escena del crimen? ¿Cómo saber si esa muestra biológica lo han puesto más adelante? ¿Existe algo que acredite que se hizo una cadena de custodia sobre ello? No había cadena de custodia, y por ausencia o defecto de una cadena de custodia, un caso puede caer. Hay abogados que se especializan en cadena de custodia. Sí, dígame. Bueno, no, yo me reservo de opinar de eso por la función que tengo y la afirmación que estamos haciendo, pero lo que pasa es que solamente le voy a responder lo siguiente: en Lima no está vigente el nuevo Código Procesal Penal y por lo tanto no se aplica cadena de custodia. La cadena de custodia se aplica con el nuevo Código Procesal Penal. Por ejemplo, si usted quiere verificar lo que es cadena de custodia, en el sistema anticorrupción ahora, que ya está vigente, ahí se tiene que aplicar cadena de custodia. En los distritos judiciales como Trujillo, Tumbes, Piura, Chiclayo, Huaura, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Madre de Dios, Huánuco, etc., donde está vigente el nuevo Código Procesal Penal, obligatoriamente tiene que aplicarse la cadena de custodia. ¿Ven? Obligatoriamente. ¿Por qué? Porque eso viene con el sistema penal acusatorio, no pertenece a la época de Napoleón. Napoleón no sabía nada de lo que era cadena de custodia. Y por favor, pasamos a la diapositiva. Esa es una gran verdad: la caída del caso por defecto de cadena de custodia. Es decir, todo investigador, ya sea agente de Policía Nacional, ya sea fiscal, perito, todo investigador durante la práctica de los actos de investigación debe evitar cometer los errores. Debe evitar cometer errores que pueden generar cuestionamientos a la legalidad o autenticidad del elemento y motivar la caída del caso. Entonces, vamos a ver la función que cada uno cumple. Si tú eres investigador, ¿qué es lo que tienes que evitar? ¿Cometer qué cosa? Errores. Y si eres abogado, ¿qué es lo que estás esperando? Y si logras obtener un error, ¿qué conseguiste? La caída del caso. No hay forma que después ellos traten de subsanar. ¿Cómo así, por ejemplo? ¿Cómo subsanar? ¿En qué caso Por concreto? ejemplo, se supone que deben firmar las personas que han tenido contacto con al laboratorio reportan, pero el que tiene la ciencia con nosotros no firmó y no lo dicen al fiscal. Ahí tienes un vacío. Claro. Ahí tienes un vacío. Por ejemplo, si te das cuenta, estamos hablando de un defecto. Porque la persona que tuvo contacto debió haber firmado el documento. Tú lo puedes cuestionar. Por ejemplo, cuando llegas al juicio oral,
¿Qué haces? El fiscal interroga a ese policía y el fiscal agarra y dice: ¿usted recuerda el objeto que que manifiesta le fue entregado por fulano de tal? ¿Usted recuerda cómo era el objeto? Entonces él agarra: sí, puede describirlo. Se trataba de un objeto con tales y tales características. Y ese objeto, ¿quién le hizo entrega? Me hizo entregar el señor fulano de tal. Gracias, señor juez. Luego sale usted como abogada y le dice: usted acaba de decirle al fiscal que usted estuvo en contacto físico con el objeto que ha descrito, ¿cierto? Sí o no. ¿Cuántos años de servicio tiene usted en la policía? Creo que le escuché decir que tenía 20 años de servicio, ¿verdad? Sí. Usted tiene ya más o menos un año trabajando con el sistema penal acusatorio, ¿cierto? Sí. Y sabe usted que con el sistema penal acusatorio es importante observar la cadena de custodia, ¿verdad? Sí. ¿Qué estoy haciendo? Contraexamen, ¿no? Contraexamen. Sí. En este caso, al recibir el elemento físico, ¿usted redactó la cadena de custodia? ¿Firmó la cadena de custodia? No. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Dígame, ¿para qué más? Si ya usted, ha establecido que no se ha seguido un procedimiento correcto. En los casos de incautación de droga, ¿la cadena de custodia termina cuando se sigue la droga o cuando se emite la química química? Buena pregunta. Mírenme. Primero, que nosotros sabemos que hablamos de tránsito y el tránsito tiene un destino final. Entonces, la cadena de custodia, en este caso, se firmará hasta que se agote la evidencia, ¿verdad? Ahora, nos preguntamos, ¿es que acaso, disculpen, no lo voy a tomar a mal, ¿es que acaso que nosotros llevamos al juicio oral las toneladas de droga? No llevamos la tonelada de droga. ¿Llevamos los bidones conteniendo los insumos químicos? Tampoco. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Fotografiar. Se debe fotografiar. Se fotografía y la cadena de custodia va a terminar ¿dónde? Hasta en el momento cuando se va a incinerar la sustancia. Ahí también se firma. Y con la fotografía que estás acreditando y con el acta que levantan, ¿qué están acreditando? Entonces, cuando llegas al juicio oral, ¿qué cosa es lo que vas a exhibir? Las fotos, ¿verdad? Las fotos, el vídeo. Ustedes recuerden que en el sistema penal actual nosotros no solamente vamos a pensar que vamos a hacer uso del verbo, de la oralidad, sino también tenemos medios documentales, fotografías, hay que utilizar sistemas audiovisuales, maquetas, reconstrucciones, por ejemplo, a través de la informática, ¿no? Se llama pues reconstrucción virtual. Se tiene que utilizar eso. Yo en mis audiencias de prisión preventiva en algunas oportunidades he utilizado diapositivas con fotografías, en prisión preventiva también, en juicios orales también, para sensibilizar, he utilizado fotos de la víctima, para sensibilizar al colegiado. Entonces, ustedes saben que hay libertad probatoria. Si bien es cierto, nosotros tenemos algunos aspectos que están regulados en el código, pero también nosotros podemos probar por cualquier otro medio que sea capaz de probar lo que vamos a decir. No hay prohibición, salvo pues, por ejemplo, que yo le he puesto en la diapositiva, que eso sí lo vamos a pasar por alto, lo que es la prueba legal y la prueba ilegal, ¿no? Que eso ya lo sabemos, y le he puesto como para que refresque en la memoria algunas sentencias del Tribunal Constitucional. Pero después tenemos libertad probatoria. Ahora, ¿cuándo tenemos que preocuparnos? Nos tenemos que preocupar en el momento cómo tú obtienes el elemento y cómo tú lo incorporas, el elemento, porque son dos aspectos diferentes. Uno es la obtención y lo otro es la incorporación. Son dos niveles distintos. ¿Cómo tú lo obtienes? ¿Violando derechos? ¿Abusando de los derechos? ¿Afectando principios procesales constitucionales? ¿Así lo has obtenido? Entonces, ¿vale o no vale? No tiene valor de credibilidad. ¿Qué dice Rossi? Dice que el juez no le dará valor a ningún elemento que haya sido obtenido con violación a los derechos esenciales o alguna de las garantías constitucionales. Y él, porque lo dice, le creemos. Es que ellos también, los alemanes, tienen un sistema acusatorio y también garantiza. Entonces, esos pensamientos también resultan aplicables acá en el Perú, porque nosotros tenemos un juez que, si bien es cierto, se llama juez de investigación preparatoria, pero es un juez que ejerce control constitucional. ¿Ejerce control constitucional de qué? De los actos de investigación. ¿Cómo se han obtenido? Legalmente,
¿Cómo se han incorporado legalmente? ¿Qué pasa, por ejemplo, si un juez acepta y le da valor de credibilidad a actos que sean obtenidos irregularmente? ¿Sería lógico que le den validez a esos actos que han sido obtenidos regularmente o no? Recuerden algo, el juez en el juicio oral siempre tiene que otorgar un valor de credibilidad. ¿Le creo o no le creo? Si le creo, ¿por qué le creo? Y si no le creo, ¿por qué no le creo? Y no solamente debe ser un ejercicio mental que hace el juez, sino que tiene que plasmarlo en el momento cuando él va a emitir su sentencia. ¿Por qué le creo? ¿Por qué no le creo? ¿Por qué compulso este medio de prueba y por qué no lo compulso? ¿Por qué? Tiene que dar un valor de credibilidad. Porque si el juez, por ejemplo, no le da valor de credibilidad o no le otorga un valor a alguno de los elementos que han sido presentados en el juicio oral, su sentencia es nula. Se produce la nulidad de la sentencia. ¿Cómo? Recurres en apelación y busca la nulidad. ¿Por qué? Porque no ha dado la valoración total a todos los medios de prueba que fueron ofrecidos y admitidos al juicio y que fueron actuados en el juicio. Viene un testigo y el juez se olvidó de darle un valor de credibilidad o ausencia de credibilidad a ese testigo. Entonces, ¿cómo salió la sentencia? ¿Bien o mal? Mal, ¿verdad? Por lo tanto, ahí buscaríamos una nulidad de la sentencia. Entonces acá pues vamos a analizar que los niveles es cómo lo obtengo y cómo lo incorporo. Disculpe, pero en la vida de los fiscales le están dando valor en este momento. ¿En qué vida real? ¿En qué sistema? En un caso de corrupción de funcionarios, una llamada telefónica ha sido grabada. Hay que analizar eso. Hay que analizar eso. Bueno, pero el fiscal le puede dar valor, pero ¿el abogado qué hace? El abogado primero presentó la tacha, pero como no existe tacha, es que no se puede tachar. No existe tacha, ¿no? Posiblemente presentó la cuestión previa, también, nada, pidió la nulidad, tampoco. Claro, pero claro, lo que pasa es que acá hay dos o sea, eso se espera solamente, como dice a la juicio oral. No a la juicio oral, porque en el etapa intermedia yo lo puedo hacer caer con un sobreseimiento. Es que está en etapa intermedia, este caso es un caso real. ¿Ya está en la audiencia preliminar de control de la acusación o todavía? Ya está. Entonces esa es la oportunidad. Porque ha presentado todo, la llamada dice que es inconstitucional, porque la ha llamado y que quiere que le haga un favor. Usted tiene que analizar lo siguiente, 4 niveles. Primero, legalidad, utilidad, pertinencia y conducencia. Los elementos para que generen convicción deben de reunir 4 elementos fundamentales. El primero es la legalidad, el segundo es la utilidad, el tercero es la pertinencia y el cuarto es la conducencia. Entonces ahora preguntamos, ¿puede generar convicción un elemento que tiene ausencia de legalidad? ¿Debe pasar a juicio oral? ¿El juez debe sacarlo? Mire, yo le cuento una anécdota. Mire, yo le cuento una. A ver, ¿qué sucedió? Un fiscal presenta su escrito de acusación, pero se olvida de medios de pruebas importantes para su teoría del caso. Posteriormente, se acuerda y hace un escrito de acusación complementario, ofreciendo esos medios de prueba. El juez de la investigación preparatoria lo acepta en la audiencia preliminar de control de la acusación, aún contra la oposición del abogado, porque el abogado decía que no había tenido oportunidad de poder conocer esos otros medios de prueba complementarios para poder debatirlo en la audiencia. Sin embargo, el juez de la investigación preparatoria lo pasa para juicio oral. Se lleva a cabo el juicio oral y en el juicio oral esos medios de prueba entran incluso al debate y el colegiado le da un valor de credibilidad a esos medios de pruebas irregulares, porque un tema es ilegal y otro tema es irregular. Y miren, estoy hablando de medios de pruebas irregulares. Ahora ustedes me preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre ilegal e irregular? Sencillo. Por ejemplo, si tú has podido haber obtenido un medio de prueba legalmente, sin violación de derechos, pero si se te pasó el plazo para presentarlo y lo presentaste y fue admitido, ¿es ilegal o irregular? Es irregular. ¿Vieron? Porque lo obtuviste ilegalmente. El problema fue la incorporación. ¿Sí o no? Ahí estamos bien, los 2 niveles que yo le decía, obtención e incorporación, legal e irregular. Son 2 temas diferentes. Muy bien. Entonces el colegiado le da un valor a esos medios de pruebas
irregulares. ¿Y qué pasó? Que cuando vino la apelación, en la sala se ha producido la nulidad del caso. Nuevo juicio oral y a control interno, el fiscal que ofreció los medios de prueba irregulares extemporáneos, a control interno del juez de la investigación preparatoria que los admitió y los pasó para juicio sus medios de pruebas irregulares extemporáneos, a control interno los jueces del colegiado que le dieron un valor de credibilidad y que con ello motivaron una sentencia condenatoria. ¿Vieron? Entonces lo que sucede es que no se trata solamente que yo voy a obtener elementos y los voy a incorporar, sino se trata de que yo tengo que analizar cómo los obtengo y cómo los incorporo. ¿Cómo los incorporo? Recordemos algo, la forma de trabajo antigua no es la misma que como ahora se tiene que trabajar. La forma de trabajo actual es totalmente diferente. ¿Por qué es totalmente diferente? Porque sabemos que tenemos un sistema que tiene rasgos garantistas. ¿Y qué significa rasgos garantistas? Significa la supremacía de la Constitución. Estamos hablando actualmente de un proceso penal constitucional. No solamente un proceso penal, sino un proceso penal constitucional. ¿Y qué significa proceso penal constitucional? Que en la averiguación de la verdad de un hecho de relevancia penal se tienen que respetar los derechos y las garantías de las personas. Y si tú, por ejemplo, no respetas los derechos y garantías de la persona en ese proceso de averiguación, pues entonces, ¿qué has cometido? Has cometido una ilegalidad, una irregularidad. Y sobre todo, algo fundamental, que no hay que confundir qué cosa significa la efectividad. Para yo ser efectivo no tengo que violar derechos. Yo tengo que ser efectivo caminando en la efectividad, pero observando y garantizando los derechos fundamentales de la persona. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que sin consentimiento y sin orden judicial entra a una casa y agarra un indicio? ¿Tiene valor probatorio? ¿Cómo se obtuvo? ¿Irregularmente o ilegalmente? Ilegalmente. Entonces se trata, no, ya, listo, no importa, rómpele la puerta, entra sin orden judicial, sin consentimiento, no importa, y la encuentras. Lógicamente que hay un tema diferente cuando es flagrante delito, ¿no? Ese es otro tipo de análisis, flagrante delito. Pero si no hay flagrante delito, entonces ese tema, ¿cómo puede ser visto? ¿Puede ser convalidado por un juez que tiene criterio constitucional? ¿Qué va a hacer el juez? Va a decir, bueno, pues es que ya pues encontraron una regla. No, es que ese tipo de trabajo no existe con el sistema penal acusatorio, no tiene entrada. Con el sistema penal acusatorio lo que tiene entrada es que yo tengo que ver que los investigadores consigan bien los indicios, que actúen con un procedimiento correcto. Porque ustedes saben que ¿para qué está el abogado? ¿Para qué yo contrato a mi abogado? ¿De qué trabaja el abogado? Del cuestionamiento. Incluso está en chistes, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Y cómo saben que no? Porque coinciden con la característica que acabo de dar. Y son las mismas que yo tomo con la cámara que acabo de manifestar. ¿Entró o no entró? ¿Entró o no entró la fotografía? Claro, ingresó a la audiencia. Uno tiene que incorporarla. O sea, la foto no entra por sí sola. Como también acá los indicios, las evidencias, no entran por sí solos. ¿Entran con quién? Entran con la persona, con el órgano de prueba. Acá tenemos, por ejemplo, la base legal. Miren, el artículo 382 del Código Procesal Penal, en el inciso 1, dice lo siguiente: los instrumentos o efectos del delito. ¿Cuáles son los efectos del delito? A ver. Porque una cosa es instrumento, otra cosa es efecto y otra cosa son objetos. ¿Los efectos del delito serán las ganancias? Claro, las ganancias. Entonces miren, hay que analizar bien ese artículo del Código Procesal Penal, porque habla de los instrumentos. ¿Qué cosa es un instrumento? ¿Qué es un instrumento? Un medio utilizado. ¿El objeto qué cosa puede ser? Yo les recomiendo, hay un acuerdo plenario que habla sobre incautación. Entren a Google y busquen el acuerdo plenario sobre incautación que se ha emitido y ahí se hace un análisis interesante de lo que es medio, objeto e instrumento.
Ahí se hace ese nivel de análisis, medio, objeto e instrumento. Incluso, ¿cómo? Bueno, no recuerdo en este momento, pero en Google póngale nada más acuerdo plenario sobre incautación. Le da un enter y aparece ahí la resolución. Bájenla, eso es importante. Entonces, mire, el artículo 382 dice que los instrumentos o efectos del delito, los objetos o vestigios incautados o recogidos, acá hay dos niveles. Uno, mire, un tema es incautado y otro tema es recogido. ¿Verdad o no? Son dos niveles diferentes. Son dos niveles diferentes. Que obren o hayan sido incorporados con anterioridad al juicio. Cuando dice con anterioridad al juicio, ¿a qué se refiere? A la etapa intermedia. O sea que si tú quieres que un arma de fuego sea exhibida y presentada en el juicio oral, ¿dónde has tenido que haberla ofrecido para que sea admitida? En etapa intermedia. Por eso es que dice el artículo que hayan sido incorporados con anterioridad al juicio. Esa partecita algunos no la entienden, ¿no? Algunos no lo entienden, pero se refiere a la etapa intermedia. O sea, el fiscal, si tiene un arma de fuego con la que mataron a María, en la oportunidad para ofrecerla y para que sea admitida, ¿dónde sería? Cuando presenta su escrito de acusación y cuando se encuentra en etapa intermedia, en la audiencia preliminar del control de la acusación. Ahí fue admitida anteriormente al juicio. Y ya en el juicio, ¿qué hace? La exhibe. Ya la exhibe. ¿No? Ya la exhibe. Entonces dice que todo eso puede ser examinado por las partes. ¿Quiénes son las partes? El abogado de la fiscalía, que viene a ser el fiscal, y la defensa. El artículo 382 también en su inciso 2 dice: la prueba material, y estamos ilustrando con una fotografía, la prueba material podrá ser presentada a los acusados, testigos y peritos durante sus declaraciones a fin que la reconozcan o informen sobre ella. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo con la evidencia física? Presentarla en el juicio ¿a quién? Vamos a pensar en un policía. Si el policía intervino a una persona que tenía una posesión ilegal de arma de fuego, el policía registra, coge el arma, le incauta, ¿verdad? Tuvo contacto con la evidencia, cadena de custodia, ¿cierto? Muy bien. Y luego el policía lo lleva a la siguiente. Entrega al detenido con toda la documentación, incluyendo la cadena de custodia y el arma. El arma es remitida ¿a dónde? Al laboratorio. ¿Con qué? Con su cadena de custodia. Luego el arma se le hace el peritaje y se encuentra que esta está en buenas condiciones. Y luego se devuelve. La policía lo recibe y luego se lo manda al fiscal. Y luego el fiscal eso lo lleva al juicio oral. ¿Verdad? Muy bien. El fiscal aquí tiene que exhibirle esa arma de fuego para que pueda reconocerla. Al policía. ¿Y el policía qué viene a hacer? El testigo. Claro. Entonces, ¿cómo podríamos empezar interrogándolo para que lo reconozca? ¿Cómo sería? Sería directamente mostrarle el arma, señor, este es el arma que usted le encontró al acusado. ¿Así sería? ¿O no? Primero teníamos que describa las características físicas, ¿no? Primero tengo que empezar por niveles. Y el primer nivel es 1, persona apropiada que reconocerá el objeto. Yo tengo que identificar. Sí, dígame. Una pregunta. ¿Qué mérito le resta el hecho de que el policía, que en este caso se haya incautado el arma, haya fallecido? No le resta ningún mérito, porque en las posibilidades que tenemos en las estrategias de litigación oral está que si ese policía era tu principal testigo y ha fallecido, entonces tú puedes presentar la partida de defunción y solicitar la oralización de su declaración. Eso significa que en la investigación ese policía ha tenido que haber declarado. Por ejemplo, yo tomo declaración a todos los policías que intervienen. Ustedes saben que la actividad de ellos es riesgosa, uno nunca sabe. Entonces le tomo la declaración testimonial al policía que intervino. Ya tengo su declaración testimonial. Más adelante, si el policía falleció, saco la partida de defunción y acredito que ha fallecido. Y por lo tanto solicito la oralización. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si el policía está gravemente enfermo? Entonces también procedo a la oralización de su declaración, pero tengo que acreditar que está gravemente enfermo. ¿Qué pasaría si resulta inubicable? Tengo que acreditar que resulta inubicable y que yo he agotado todos los medios para ubicarlo y no he podido. Entonces solicito su oralización. ¿Y tú no sabes dónde está? No, uno puede saber, pero de repente... Ahí hay otra salida.
No puede venir, hay otra salida. Le puedo hacer una teleconferencia. Claro, le puedo hacer una teleconferencia. Por ejemplo, puedo coordinar con él para que esté en una cabina con el administrador del Poder Judicial, ¿no? Y se hace una declaración por teleconferencia. Por ejemplo, nosotros tenemos un gran problema a veces cuando los miembros de las instituciones públicas tienen que viajar para los juicios orales, porque necesitan viáticos. Y a veces los viáticos demoran. Entonces, para evitarnos ese problema, le hacemos una teleconferencia. Y ya hemos hecho teleconferencia con médicos legistas. Hemos hecho con psiquiatras, en casos importantes. Entonces, en la teleconferencia incluso puede contraexaminarlo la defensa y puede examinarlo el imputado. Y el juez está escuchando y le va a dar un valor de credibilidad. ¿Cómo hemos avanzado, no? Si Napoleón se enteraba de esto, ¿qué hacía con su código? ¿Qué hacía? Lo guardaba, ¿no? Lo guardaba. Por eso es que vienen todas estas posibilidades que ahora hay. Entonces, cuando yo quiero utilizar este mecanismo, lo primero que tengo que identificar es la persona apropiada. El policía que incautó esa arma de fuego, ¿es apropiada o no es apropiada para que declare en el juicio y reconozca el elemento físico? Claro, pero previamente a que él tenga que reconocerlo, ¿qué es lo que debo de hacer? Que lo describa. Porque si yo se lo presento directamente, ¿es correcto o es incorrecto? Es incorrecto. Tengo que seguir un procedimiento correcto. Entonces, primero elijo a la persona. Segundo, le presento el objeto a la persona que va a reconocer. Pero previamente a presentarle el objeto, hemos dicho que tiene que describirlo. Señor, usted acaba de decir que al acusado le encontró un arma de fuego. ¿Puede describir cómo esa arma de fuego era? Sí, era un arma de hueso, calibre 38, con cacha de madera, color negro, pavonado. ¿Cómo sabe usted que es un arma de fuego? Bueno, yo sé que es un arma de fuego porque como yo soy miembro de la Policía Nacional, nosotros recibimos instrucción en la escuela, estamos estudiando y por eso que sabemos diferenciar cuando estamos frente a un arma de fuego y cuando no estamos frente a un arma de fuego. Entonces ahí uno, por ejemplo, ahí tiene estilos, ¿no? Una vez el señor juez solicita autorización para poder presentarle, exhibirle algunas armas de fuego para que el efectivo policial lo reconozca. No le vas a presentar directo. Señor, le presento este conjunto de armas. O le presento este conjunto de objetos. ¿Sabe de lo que se trata? Sí, son armas de fuego. ¿Reconoce usted alguna de ellas? Sí, doctor, esta de acá. ¿Por qué la reconoce? Porque es la misma que yo le encontré al acusado. ¿Y por qué la reconoce como que le encontró al acusado? Porque fíjese, yo acabo de decir que tenía una rajadura en tal extremo. Y aquí se puede evidenciar una rajadura que tiene un arma de fuego. ¿Le quepa alguna duda que se trata de la misma arma de fuego que le encontró el acusado? No, doctor, estoy plenamente convencido. Gracias, señor. Usted está empleando otro tipo de ¿cómo se llama?, de evidencia para la acción del testigo. ¿Por qué no pueden usted está presentando varias armas? ¿Y por qué no? Porque no están dentro del cumple de la No tiene nada que ver, al contrario, goza con la credibilidad. Porque incluso cuando tú haces un reconocimiento de objetos en investigación, ¿cómo haces? ¿Le presentas un solo elemento o le presentas varios? Cuando tú haces un reconocimiento en rueda de imputados, ¿cuántas personas presentas? ¿Una directamente o tres? Una es dirigida, cuestionable. Yo como abogado dejaría constancia en el acta. Señor fiscal, voy a dejar constancia en el acta que no se ha cumplido con el requisito del artículo tanto del Código Procesal Penal, porque se está presentando solamente una persona y esa persona es mi patrocinado. Cuando lo que se debió haber hecho es presentar a 3 personas para de esa manera garantizar que el testigo puede reconocer a la persona que va a juzgar. Pero el colega creo que lo que quiere decir es que ese conjunto de armas que se va a presentar tiene que haberlo primero presentado en etapa de... No necesariamente. Pero es objeto de objeción por parte de la defensa. Claro. Entonces, si la defensa lo objeta, a mí me conviene, porque tengo la mayor seguridad de que el arma que le estoy diciendo es de la misma que fue causada. ¿O no? No. ¿Cómo que no? ¿Sí? ¿Me conviene? ¿Por qué? Porque fíjese, yo tengo 3 lapiceros y los 3 lapiceros le pongo y le digo cuál de los 3 fue lo que usted incautó. Y usted a veces lo mira, duda de 2, duda de 1 y dice este. Pero si yo de frente le presento esto fue lo que usted incautó, ¿usted qué dice? ¿Duda o lo dice directamente? ¿Cuál sería el procedimiento? O sea, de que presente ante el juez las posibles armas que usted ha presentado posteriormente en el juicio. O sea, que incorpore, mejor dicho, que incorpore esa... No, pero una cosa, es que estamos confundiendo. ¿Las 3 armas son evidencias físicas? No.
Una nada más. ¿Yo qué cosa es lo que quiero que se me admita? Claro, se me admita el arma que va a ser objeto de reconocimiento, pero para darle mayor credibilidad, yo estoy presentando esas armas. Por eso es que le digo al juez, solicito que me autorice para efecto de reconocimiento, ¿ves? ¿Y eso lo puede hacer la defensa también? ¿Por qué no? Si te conviene. Pero mayormente solo hace, pero mayormente ¿quién es el que hace el reconocimiento? ¿El fiscal o el abogado? ¿Y quién es el que cuestiona el reconocimiento? Hay un ejercicio muy interesante, creo que vamos a hacer contraexamen nosotros después. Bien interesante. Por ejemplo, una persona habla, que puede hablar a ti que un bien le fue sustraído. Le preguntan las características. Pero si tiene una declaración anterior donde no te proporcionó características, pues entonces ¿cómo tienes la certeza que es lo mismo que le ha sustraído? No tienes la certeza. Entonces acá, por ejemplo, ¿desde qué punto de vista te puede convenir a ti como defensora cuestionar el reconocimiento por parte del testigo? ¿Para crear qué cosa? Las dudas razones, ¿te conviene que lo reconozca? ¿No te conviene que lo reconozca? ¿A quién le conviene que él lo reconozca? Al fiscal, porque el fiscal, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que probar, mira jueza, observa, mira, le he puesto 3 armas y ahora sí, la describió y ahora ha reconocido, no hay ninguna confusión. Esto crea convicción, crea credibilidad. Ahora, si la defensa dice, señor juez, objeción, me opongo a que se le presenten las 3 armas, a mí me conviene, señor juez, no tengo ningún problema, entonces retiro las otras 2 armas y voy a presentar solamente la que se ha admitido para juicio. Señor, ¿este es el arma que usted va a poner? ¿Y qué dice? Pero la defensa también le puede presentar 3 armas con una arrancada y él también puede decir, sí, está arrancada. ¿Y por qué no? Claro, entonces se puede, pues, la defensa también puede crear ¿Estamos en la un duda, sistema adversario? ¿no? En el sentido de que no necesariamente es la que usted ha dicho es el no reconocido. Claro, pero tienes que ver cómo lo incorporas como defensa. A eso voy. Pero ¿cómo lo vas a incorporar como defensa? Si hay una sola evidencia, tú lo que tienes que utilizar es lo que ya incorporó el otro. ¿Cómo lo vas a, por ejemplo, no vas a salir a última hora, se va a dar cuenta, pues? Si el arma es la que está, si el arma es la que está admitida, va a tener un tránsito. Y las otras armas que no han sido admitidas, tú las vas a sacar de tu maleta. No, por eso es que yo le preguntábamos, ¿no? En el sentido de que usted puede hacerlo sin haberlo incorporado. Por eso se pide autorización. Por eso es que yo digo, incluso, señor juez, por ejemplo, mira, cuando hay una declaración anterior que se contradice con una declaración que ha dado el testigo en la investigación, por ejemplo, el testigo dice A en el juicio oral y dice B en la investigación, le hago una pregunta. ¿Esa declaración donde dice B ha sido incorporada? No ha sido incorporada, porque quien tiene que ir al juicio oral, ¿quién es? El testigo. Pero si en la investigación yo advierto que él ha dicho una cosa diferente, en ese momento lo saco a reducir. ¿Y eso ha sido admitido? No ha sido admitido. ¿Pero qué hago? Le pido autorización al juez. Señor juez, pido autorización para exhibirle al testigo un documento. Con ello pretendo tal cosa. Entonces agarro y le presento, señor, ¿este es el documento que usted hace referencia? Sí, doctor. ¿Puede darle lectura a la pregunta número tanto y la respuesta? Sí, doctor. Tal respuesta. Usted acaba de decir y todos han escuchado tal cosa y ahora en su declaración dice una cosa diferente. ¿Cuál es lo cierto? ¿Lo primero o lo segundo? Entonces preguntamos, ¿esa declaración escrita que él dio en la investigación se tiene que admitir para juicio oral o no? En etapa intermedia. No, pero se puede utilizar o no se puede utilizar en el juicio oral. Sí. Sí. Incluso, por ejemplo, en el sistema colombiano y en el sistema chileno se le dice a la defensa, ¿no? Que se le dice al juez que previamente se le va a exhibir a la defensa lo que le va a presentar al testigo. ¿Está usted seguro que se trata de la misma arma que usted dice que le encontró el acusado? Sí, doctor. ¿Por qué está seguro? Explíquele al juez. Doctor, por tal o cual motivo. Entonces ahí ya se ha producido un reconocimiento cómo realmente debe de realizarse. O sea, hay que ver que en algunas oportunidades los interrogadores cometen vacíos en su interrogatorio. Por ejemplo, alguien dice que fue el hecho y que ocurrió a las 8 de la noche. Y se quedan satisfechos que le haya dicho a las 8 de la noche. ¿Y cómo sabía que eran las 8 de la noche? ¿Tenía reloj? ¿Cómo sabía que eran las 8 de la noche? ¿No? En un juicio oral, por ejemplo, cuando tuvimos ese caso, mi testigo dice que eran las 8 de la noche. Y yo le digo, ¿y cómo está seguro usted que eran las 8 de la noche y no era otra hora? Aparentemente,
doy la apariencia como que soy contrario a él, ¿no? Cuando es mi testigo. Pero lo que busco es la credibilidad. Y él dice, estoy seguro, doctor, que eran las 8 de la noche porque esa hora era mi programa favorito en Canal 4. Que empieza esa hora. Yo justo había prendido el televisor y escuché una bulla en la calle y me asomé por la ventana y pude ver lo que estuve diciendo. Ahora, ¿le queda alguna duda de que eran las 8 de la noche y que esa persona está diciendo la verdad? No. A veces en los testimonios, cuando alguien está declarando, hay vacíos. Y el interrogador deja pasar esos vacíos. Y al dejar pasar esos vacíos, su testimonio de su testigo es inconsistente. Entonces lo que tenemos que hacer es llenar los vacíos para causar convicción, convencimiento. Si tú dices que esto es el aparato que lo encontraste, ¿por qué estás convencido de eso? ¿Por qué no tienes duda? ¿Está usted seguro que se trata de la misma persona? Sí, doctor. ¿Por qué está seguro? Porque yo lo vi, doctor, lo tuve frente a mí. Lo vi. Es imposible que yo me olvide de esa persona. Y ahora lo veo y está acá sentado. Ahora, ¿le ha quedado convicción o no le ha quedado convicción que lo ha reconocido? ¿Sí? Entonces, nosotros recordamos algo. El juez no se convence solo. Muchas veces han escuchado eso. Nosotros tenemos que convencerlo. ¿Y cómo tenemos que convencerlo? Creando algunos o utilizando algunas estrategias para que el juez no tenga duda alguna en su mente de lo que estamos haciendo. Como por ejemplo, el juez podría decir, claro, pero ¿cómo no lo va a reconocer si en la misma evidencia está con su cadena de custodia, está en bolsa, está con su, ¿no? Está contando y le están exhibiendo, ¿no? Ustedes seguramente han visto algunos sistemas en otros países donde se le enseña la evidencia directamente, ¿verdad? Por eso es que me lo dicen. Nada impide. Nada impide. Es como las objeciones. Son estrategias. Es como la objeción. Un abogado estaba haciendo un alegato de cierre y yo le objeto su alegato de cierre. Ahora ustedes me dirán, doctor, eso no se hace. Sí, pues eso no se hace. Pero ¿cuál fue mi finalidad? Ahora que retome dilación. ¿Sí o no? Que retome la dilación, ¿verdad? Porque ya lo desconcentró. Y yo lo tengo grabado en audio todavía cuando dice, pero si el fiscal ya me desconcentró, ya no sé ni por dónde iba. Son estrategias, ¿no? O sea, recuerden que usted con la finalidad de crear convencimiento, yo agarro y le saco 3 elementos para que lo reconozca. El abogado no dice nada y lo reconoció, credibilidad o no. Si el abogado me objeta, no, muy bien, me conviene, entonces ya me ha facilitado mi labor, toma uno. ¿Reconoce o no? Sí, ya lo reconoce. Acá lo que tenemos que buscar es convencimiento, ¿no? Convencimiento y convencimiento. Una persona puede estar sentada al frente con un montón de cortes, con tatuajes. Y ustedes dicen, el juez se va a dar cuenta que es un delincuente. No, el juez ve a un ciudadano. A quien le corresponde probar que es un delincuente es al fiscal. Y si el fiscal no logra probar que es un delincuente, el juez sigue viendo a un ciudadano. Porque acá hay 2 niveles de verdad. La verdad real y la verdad legal. ¿Qué es lo que prima en una audiencia? ¿La verdad real o la verdad legal? Claro, el juez puede ser vecino de una persona que dice que es el profesor y el juez sabe que es el profesor, pero en el juicio oral es suficiente que el juez lo sepa o al fiscal le corresponde probar que es el profesor. ¿Quiero o no? Pero es su vecino, debe excusarse también, pero si no tiene ningún interés, ¿lo puedo juzgar, sí o no? Si no tengo deudas con él, ¿lo puedo o no lo puedo juzgar? Claro. Entonces, acá hay 2 niveles que ustedes deben tener presente. Uno, todo lo que dicen tiene que probar. Segundo, la litigación oral, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Estrategia, no es ciencia. La litigación oral no es ciencia. La litigación oral es estrategia, la litigación oral es picardía. Tienes que saber concentrarte, tienes que saber no perder la hilación y el desarrollo del juicio oral. Por ejemplo, si ustedes van a estar anotando e interrogando, se van a desconcentrar. Entonces llévate a tu secretario, un practicante que vaya tomando nota para que tú no te desconcentres. Porque de repente el testigo ha dicho algo relevante y tú por estar anotando lo dejaste pasar y eso era importante para en el contraexamen darle luz. Pero lo dejaste pasar porque te desconcentraste. Había una pregunta importante que hacer y como estoy desconcentrado no lo hice. Y después cuando escucho el audio, qué tonto fui. ¿Por qué no lo hice? Ya lo tenía. Era importante lo que tenía que decir esta persona y era importante formularle esta pregunta, le hubiese hecho esta pregunta, pero eso que lo hubiese hecho guarda relación en el juicio oral con una canción y la canción es lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. Lo dejaste pasar, lo que pasó, pasó. Ya no.
Acá tú tienes que aprovechar todo lo que esté a tu alcance para poder lograr el convencimiento. El convencimiento. El juez no llega leyendo nada. Lo único que sabe es que hay un juicio, que el número tanto por tanto mismo. ¿Quién lo pone en contacto con los hechos? Ustedes. Ya sean fiscales o sean abogados. Ustedes lo ponen en contacto. Son ustedes los que le cuentan la historia. Son ustedes los que prueban la historia. Y lógico que yo les recomiendo, nunca lleven una historia que no van a ser capaces de poder probar. Nunca. Nunca. Porque ustedes tienen que presentar su teoría y probarla. Señor juez, la fiscalía no podrá probar tal cosa. Sin embargo, la defensa demostrará que ese día, a esa hora, mi patrocinado se encontraba departiendo una fiesta en la casa de los fulanos. ¿Y cómo lo probaremos? Lo probaremos de la siguiente manera. Esta es la promesa. Cuando viene el desarrollo juicio-oral, aquí viene la evaluación de las promesas. Tú prometiste que ibas a probar tal cosa, ¿lo cumpliste? Sí o no. Porque eso es lo que el juez ve. El juez toma nota de lo que tú estás proponiendo, de lo que tú le estás prometiendo, para poder darte la credibilidad. ¿Tú me prometiste que ibas a probar, lo lograste o no? Sí, ¿cómo? De esta manera. Entonces, promesa hecha, promesa cumplida. Argumento elaborado, argumento que debe tener un sostén probatorio. Si yo doy un argumento y no hay un sostén probatorio, pues entonces ¿cómo queda el argumento? ¿Como un argumento probable? ¿Como un argumento probado? No, queda simplemente como un argumento. Y al juez lo que le importa es los argumentos o los argumentos capaces de ser probados. Los argumentos capaces de ser probados. Eso es lo que le importa. ¿Correcto? Ahora, técnicas y estrategias en no hay una referencia. Porque si fuera la ciencia es diferente, ¿no? La ciencia en el laboratorio está sometido a ¿qué? A reglas. En cambio, la litigación oral es ciencia. A mayor número de audiencia, mayor número de experiencia. ¿No? Tú puedes utilizar algunas cosas. Claro, puede ser objetable, está bien. Pero hay algunas cosas que uno se puede arreglar. Si te digo, te digo. Si no te digas, no te digo. ¿Verdad? Entonces, no tengan miedo a la litigación oral. Sí, es un poquito difícil cuando uno no ha litigado, pero la litigación oral es como algo de la vida. Como algo de la vida. Después lo vamos a ver con el examen que el día jueves lo vamos a desarrollar. Bueno, gracias. Nos vemos.